Gerardo el Magias, el videojuego. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal, también peor, estamos de vuelta en un directo. Vamos a jugar The Witcher 3, aquí en la plataforma morada, ya saben, que es la innombrable. Voy colocando cositas, estoy empezando ahorita, a ver si no se escucha mi propio directo en el PC, porque tengo abierto tengo abierto lo de PC. Voy publicando que estamos en vivo manualmente, así que estoy tardando un poco. A las personas de YouTube, pues ahora hago directos en la plataforma morada, búscame como Empeor X56, debido a que YouTube nos pegó una bofetada cuando estaba dándoles a ustedes los juegos que estaba jugando grabados, que eran mods de Gasolenia, y pues al carajo. Publicar, voy publicando cositas y empezamos ahorita, justamente. Que ayer ganó por Detroit No Hay Human. Empresa está emitiendo games más demos. Según eso estoy emitiendo games más demos. Voy a cambiarle el nombre. A ver, ¿cómo cambio el juego? Acá abajo es categorías The Witcher 3. Gerardo el Magias. Ayer sí estaba bien la categoría de Detroit Become a Human, me pregunto. Malo dice, no mames, me hizo primero Facebook que estabas en directo que en Twitch. ¿Andas malo la garganta o qué? No. Mi voz normal es esta. Solo que la otra voz la hago más, para que no sobresature el micrófono, la hago más sencillo, pero mi voz es mucho más profunda y más gruesa. Y no puedo usarla para directos porque sobresatura el micrófono súper fácil porque no tengo un buen micrófono. A ver, ahora finge la voz. No. A ver, creo que ya publiqué. Acá. Ahí está. Ok, ya estoy. Voy a jugar a Gerardo el Magias 29. Voy a agarrar el chat y lo voy a poner en otro lado. Chat. El icono perrón. Ahora sí. Quería jugar, ¿saben cuál? El Fire Emblem. Quería jugar Fire Emblem, pero no. Que, bueno, el día de hoy al menos ya tengo una imagen muy representativa de por qué razón no juego otras cosas o por qué no subo ciertos juegos. Ya lo dejé en la pestaña comunidad de YouTube, así que ya no puedes decir nada. Empeor, ¿por qué no juegas este juego? Ahí está tu razón. Voy a mover el monitor. Espérame tanto. Voy a mover el monitor al lado de la pantalla para poder leerlos más fácilmente sin tener que girar la cabeza entera hasta romperme el cuello. Listo. ¿Qué tal, Darktar? Buenas noches. Voy cargando partida, que no me acuerdo dónde me quedé justamente aquí en el asuntos familiares. Estábamos arreglando el problema de la Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord. Yo me hice un speedrun para sacar ¿cómo se llama? El logro. Se me bugueó el logro de... en la Play 4 había un problema con el logro de... En 2016 o 2017 había un problema con el logro de pasarte el juego de la dificultad más alta y a veces no saltaba. Y directamente lo que tienes que hacer... Bueno, yo lo que hice fue hacer un speedrun en la dificultad más alta en New Game Plus y te lo puedes pasar perfectamente. Es bastante sencillo. Más cuando dominas ciertas habilidades ya. Bueno, habla con el varón, tenemos misiones secundarias y principales, o sea, las misiones principales. No, me encanta la música, me cago en Dios. Encuentra a la bruja por tu cuenta en pregunta a Sotomedio. Averigua de Ciri sobre Skellige, los piras de Novigrado, visita a Trish en su casa. Esto todavía falta un rato, esto es para... cuando lleguemos a Novigrado, que está en la parte superior, ya podemos llegar, pero no vamos a ir. Skellige también podemos ir, y las caricias del mar.
Échale un vistazo a los anuncios que están fuera de la posada de 7 gasos. Este es del tablón de Hearthstone. ¿Cuánto dura un speedrun? No sé, como ¿cuántos glitches tienes de The Witcher? No tengo ninguno. Casi no he subido Witcher de glitches de estilo. Noche peor, ¿qué tal, Pancho? Según YouTube es de 1.58, uno de los tiempos más bajos de The Witcher 3. Pues ahora que mucha gente que le mete horas. Porque se meme, pero el Nobody está bastante bueno, lo compré por tu gameplay. No, está divertido, es que está divertido, lo quiero jugar. Ahorita terminando voy a jugar a eso, justamente quiero jugar Nobody Saves the World. Está entretenido, o sea, es que es un Zelda. Si te gustan los Zeldas te va a gustar. A ver, quiero hacer esta misión de vamos por la bruja, encuentra a la bruja por tu cuenta o pregunta a los habitantes de Sotomedio. No me acuerdo de esta misión como tal, así que voy a moverme. ¿Qué tal, Irisa? Buenas noches, bienvenidos, chicos. Déjenme acomodar otra vez el chat para que lo tenga en pantalla grande. Ah, no, para chat no. ¿Cómo se para el chat? Ah, ya sé, donde me voy a parar el decrador. Y... lo que me dijeron, que cuando estén, no sé, cuando vaya al baño o algo, que ponga un anuncio de 30 segundos y pues sería bueno, pero no sé, me incomoda un montón. Anuncio previo activado, no están activados los anuncios previos desactivados. Ahí está. Inicia una predicción, esto no. All the way to King. Aquí está el chat, ya lo vi. Chat de ventana emergente. Ahí está, papá. Ya lo puedo ver en pantalla grandecita como lo sé. Bueno, me gustó. ¿Saben qué me gustó también del Nobody Saves the World? Que con Nobody Saves the World ya puedo decir por qué razón no puedo subir el canal. Es cierto, chicos. En el canal de la plataforma morada hay una zona donde dice arriba, cerca de donde está mi nombre, dice reaccionar. Pongan, no sé, un me gusta o algo por el estilo, o me está gustando o es entretenido, lo que tú quieras, y me ayuda mucho para que peor se pueda notificar, bueno, mostrarse a otras personas. Ahí está. ¿Qué tal, Fui? Buenas noches, papá. Cada vez que miro y escucho peor, se me para la pichula, ¿es normal? No, güey, si no es normal. Normal sería que me estuvieras entregando las nalgas, papi. Eso sería lo normal. A ver, ¿a dónde concha le voy? Ah, es aquí en Oxenford. Sí, miren, ese... No, me voy al carajo, voy con el varón. Voy a hablar con el varón para que se me caliente el varón. Que voy a hacer esta misión la voy a terminar de un poco rara porque no he hablado con las Moiras, que las Moiras son el problema principal. Creo que hay 2 misiones de desenlace. ¿Dónde está? Percha del Cuervo. Mejor por anuncios cada vez que hagan preguntas pendejas. Peor, ¿por qué no subes más juegos si pones anuncios? Nah. Oh, es que mira esto. Ustedes no saben lo que fue jugar esto en la Play 4 hace unos años sacándome el platino. Meterle 900 horas a esta cosa, sin guía, porque la guía es para putos. Papu no, ¿qué tal Killing Tech? Buenas noches, papá. ¿Cómo que Papu no? Peor, hola. ¿Qué tal Benjamín MTZ? Está raro el color que manejas porque no alcanzo a verlo. No sé qué te pasó, recibiste un directo en una plataforma roja y solo había un tres marihuana y yo. Sí, es lo que pasa, no pasa nada. El juego pues es patrocinado por Shadow 105, que viene siendo el de Nobody Saves the World. No me molesta a mí que no lo vean como tal. Yo me la estoy pasando bien, que es muy importante también. Pero luego preguntan por qué a veces no subo cierto contenido, ciertos juegos. Por esa es la razón principal, chicos. No la de nadie. Nomás es que no es que se pare la pichula. Lo que se tiene que parar es el culito para... Exactamente, esa es una buena respuesta. Lo que no se te tiene que parar es la pichula. Se tiene que parar el culito para entregármelo, güey. Verdades como puños. No. El cerdo asqueroso. 20 coronas. Tengo 86,000 coronas, Tengo todas las armaduras de brujos, ¿cómo se llama? De nivel maestro supremo y me viene a pagar con esta basura, Buen jugador, ¿qué tal, Denis? Buenas noches. Te veo desde mi nueva cuenta, de mi nuevo celular. Sígueme ahora. Quiero llegar a los 1000 seguidores, ya casi llegamos a los 1000. Yo pensaba que no íbamos a llegar pronto, pero es que íbamos ya a la mitad, por así decirlo. Gerardo el Magias, justamente.
What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk? No. Don't drink, don't eat. Está deprimido, Just sits. Está sad mi pana, Está bonita esta zona, es lo único que el varón dejó arreglado para su esposa, como todas las personas normalmente haríamos. Dejarle lo mejor a nuestra pareja e hijos. Yo no tengo hijos, pero la pareja sí. Gerardo el Panas, digo, el Magias. Aparte la vas a volver a jugar. Yo creo que en algún momento voy a volver a jugar The Witcher yo en solitario para pasármelo otra vez al 100% para sacar todos los trofeos de la Play 5. Que ya va a ser más fácil porque me acuerdo casi de todos. Porque, como les digo, les metí 900 horas. Need a swift kick in the arse. Bueno, quería ver qué hay acá abajo. Miren, el daño por caída. ¿Cómo nulificar el daño por caída? Juegardo, ¿Qué tienes, papi? ¿Vas a llorar, güey? There you are. Estoy triste, güey. No See the hollyhock there? Mi vieja me dejó, Violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms will please Daya most. Though it's good to ya know está the triste mi spirit's pana, free. Ese eres tú cuando tu vieja te deja, güey, siempre, Your loss. Peor, pero murió alguien, que se joda este viejo choto, es un There wasn't desgraciado, anything we could do. No, not now. Not anymore. It was too late. Pero la música es That was fantástica, clear. en serio, Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This reesty mire. Nothing could go right here. Qué duro que esta pequeña trama sea mucho mejor, sea muchísimo mejor que muchas historias de videojuegos, Y videojuegos que según su trama principal es su historia y la historia es una putísima mierda. Y esto, con simplemente pararse un poquito a la pinga, ya está teniendo tiene mejor trama que muchos videojuegos que han salido hoy en día. ¿Los trofeos de Play 4 son retroactivos de Play 5? No, tienes que volver a jugar el juego entero. Algunos trofeos los puedes sacar si usas tu cuenta, si haces un share save, pero nada más. ¿Qué tal, Default? Buenas noches. Got some information about your family. You've learned something? Sí, tu hija. Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? I saw her. We talked. She said I could tell you she's safe. When will she come home? And that she's not coming back. Estás estúpido. She's not to return. But I prepared all for her. Her rooms await. I sent away for new pantoblas from Toussaint. How can she not come back? She's not coming back, period. And I don't blame her. I wouldn't want to return to a home like this either. Ah, horse bugger, you blind. I know what you think already. You've no need to repeat it. I've not been a good father, I know, but perhaps it's not too late. Can always try. Wouldn't count on succeeding, though. I've nothing to lose. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. Te juro por Dios que pensé que estaba en That lass of español. yours,
pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Sere, come! Our haunt should be yours as I see it. Aye, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? ¿Qué le digo? ¿En Game Over, donde aprendemos cómo ser un The Witcher, o en mis viajes? Que sería raro que ella fuera un Witcher, porque probablemente nunca fue mutada, pero es interesante. La depresión de los videojuegos bien ejecutado te saca hasta una lágrima. ¡Puf! A mí miren, por ejemplo, el Final Fantasy XV, por ejemplo, a mí me gusta un montón. Tiene detalles muy buenos. El problema es que esté cortado y hecho con el culo, porque se nota que la mierda que hizo Nomura en su momento, porque Nomura no sabe hacer videojuegos, para serle sincero. Sabe dibujar nada más, y tiene otras personas que les aconseja para hacer juegos, y la verdad es lo único que puede llegar. Tabata hizo un espléndido trabajo tratando de salvarlo. Yo, por ejemplo, cuando terminé de ver Final Fantasy XV, el final, yo vi que era el final verdadero hasta cierto punto, y cuando leí el libro, que salió el de A New Dawn, y incluso me acuerdo que a mi novia le dije que el perro de Bahamut era el malvado. El perro de Bahamut era el jodido malvado. O pensaba que era Luna Freya también, pues tenía mis dudas. Pero ya cuando sacaron más historias fue algo súper bueno. Es interesante, ¿eh? ¿Te gustó la serie The Last of Us? No la he visto. No me llama la atención en serio The Last of Us. Debería jugarlo, yo creo, en directos para ver qué tal. ¿Qué pedo, peor? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Castleford, aquí jugando al de Witcheanos por el Anos. At Kaer Morhen? Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. Tengo pito. Tengo un pitote. ¿Qué tal, Saquito Wea? They made an exception for me. Right. Mean to say you're a she-witcher? Not entirely. The mutations, I was never subjected to them. But everything else I know, no lo ocupa, I learned from the witches there. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Ahí te hablan, doctor. Es que a woman could eres swing doctor, a sword. Sí, es que I've known one, but never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. El caballero, Perhaps you'd care to wager. Oh. Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, apuestas. Oh, that won't do it all. Es del varón, creo, Oh. Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman? The horse is mine. To race the Baron himself, I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. Si Kratos hubiera tenido otra hija, ¿te imaginas tenerlo de suegro? En este caso, Geralt de Rivia podría ser tu suegro también. ¿Cuál quisieras que fuera tu suegro? ¿Geralt de Rivia o nuestro panita el Kratos? Es una difícil decisión. Yo no, porque me trae como pan y perro haciendo ejercicio, así que no puedo hablar con eso, ¿no? The day dawns. Ready? As ever. First one to the tower. Man chop! Ni me acuerdo cómo correr, ¿eh? Don't you embarrass us! Your sword is mine! That'll be the day. Sure how it's done! Want that horse, don't ya? Had one just like it. Your sword is mine! That'll be the day. Claro.
Aquí les ataca creo que el grifiano, You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you! What? Another chance to win. Y el desgraciado nos deja screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even were it to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Sigue la historia de la que llevaban a la... sigue una historia súper interesante de las moiras ahora. La que se dan a los niños para ser cuidados cuando son abandonados en el bosque. Ah, tranquilo, 7 colados, platas, sanguijuela en el Anastasio. Es que hay exceso de sangre por las rodillas, sufre Wex. Hay que sacarle el líquido de las rodillas, chicos, para poder pagar las putas. El doctor está a punto de hacerte una colonoscopia y se baja el pantalón y dice: mira, mamá, sin manos. ¿Qué tal, Omega? Buenas noches. Juguemos al bueno. Estás colaborando con Nilfgaard. ¿Por qué? ¿Cómo terminaste aquí? ¿Has oído sobre las brujas de la zona? Esto es súper importante. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. En esa época era normal, ¿no? Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Memoria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. So long. We got you to house last night too. What did I do to deserve your company? Let's go feed the gimp. Probably so hungry he's eating his own snot. Oi, lads, fancy an outing to find that sheep? Bring the Smiths, lads. Get to one. Baron Schmarren. If I want to plough some peasant lass, I will. Don't get cock that. Baron gets soused. He gets angry. And he's always drinking. You ever heard of preventive arse? Let's go.
Hey-ya. This be the witchmen, the freak of nature. Pick more interesting things from my So looking good. Gonna try to. Someone's coming. Good ladies, they say. Merciful ladies. Try to charm him. Where's all that faith coming? From here, methinks. Not from here, methinks. Not from Velen. I get it right? You did. So, where you from? Originally, Rivia. Rivia? Blimey. That's a ways. A witch lives around here somewhere. You know her? I do. From afar, that one, like yourself. But she listens, understands. Helpful. Not like the old witch. That one were deaf as a stump and mean to boot. Know where I can find her? Go to the pond. Wild swans swam there once. Trail starts there. Follow it to a great stone. Drop where it lies by a devil that a farmer tricked into thinking it was a giant egg. Then go right into the woods. Go past a destitute cart, and near it find the witch's hut. Thanks. Been a big help. ¿Hace cuánto muteé el micro? ¿Hace cuánto muteé el micro? No me di cuenta, chicos. Te juro por Dios que no sé cuándo muteé el micro. ¿Qué fue lo último que escucharon de mí? Ni de acabo de llegar. ¿Qué fue lo último que escucharon de mí? Sin querer muteé el micrófono. Recién se te escucha. Joder, ¿cuánto estuve en este? Como unos 6 minutos. Estuve hablando conmigo mismo. Idiota. ¿Me puedo montar el micro? Perdón, chicos. Pensé que estaba en modo zombie, ¿no, chicos? Ay, me equivoqué. Joder. Vámonos, Sardinilla. ¿Dónde fue el último? ¿Qué fue el último que dije? ¿Qué fue el último que dije? ¿Qué más o menos? Let's go. Pues desde un principio lo hubieran dicho, chicos. Cada vez más esquizofrénico. Bueno, pues igual estaban hablando los personajes y no hay tanto problema, pero coño la madre, Estoy hablando con el modo esquizofrénico, está en modo esquizofrénico, güey.
¿Qué fue lo último que escucharon? ¿Escucharon lo de Hogwarts Legacy que les dije? Que iba a tener como 150 misiones secundarias o algo así. Se encuentra la piedra ovalada. Eso no lo escuché. Es que estaba viendo... Ah, entonces fue desde la percha del cuervo donde me quedé sin decirlo. Bueno, aquí está la piedra ovalada. Antes de eso era... Ah, es que hoy me levanté y vi que la gente estaba hablando de que... Bueno, vi unos mensajes que decían que el Hogwarts Legacy iba a tener como 150 misiones secundarias y así. Para alargar obviamente el juego. Me va a tirar el chillón. Aquí están los del culto, me cago, Dios, bien hecho, Miss, the cows are wheezing. Won't Oh, rise from the no me barn acordaba, floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. Que limpios están, I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. 1,000 thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. Bien esquizofrénico. Todas las patas sucias, Todas las patas todas sucias, She's in a foul mood. We'd best come back on the morrow. Watch what you say. She's quick to ire, apt to take revenge. Se encaló. Estaba cuando me compré la PS5 me juega de Witcher. Va a valer la pena, créeme. Es que es limpio, si coincidió con el baño mensual, güey. Pinche gente sucia, güey. ¿Cuál baño mensual, güey? Se bañaban cada 6 meses a veces, No es broma. Everyone home? Receta de un lápiz de ojos negros. Lápiz de ojos instantáneo. Cuando se carece de productos profesionales, es posible obtener un lápiz de ojo negro a partir de carbón medicinal molido mezclado con la clara de huevo fresca y una gota de aceite de lavanda para mantener a raya a los agentes contaminantes. Oye, ¿por qué tengo conjuntivitis? No lo sé. Es que el producto ese decía que no lo guardara, pero yo lo guardé. Guarda lápiz de ojos en un lugar fresco durante 3 días como máximo y luego hazle un nuevo lote, porque al viejo se habrá podrido. Ingiere el carbón medicinal sobrante que te hará bien. A la mierda. A mi mamá le gustó el juego, yo nomás miré. Está muy bueno el juego. Es que el juego vale la pena. El juego vale la pena si te pierdes tú. No veas guías, no hagas nada, te vas a perder en este mundo enorme. Y va a valer la pena, créanme. No tiene el mejor sistema de combate que pueda haber, pero vale la pena. Este está en mi top 50 de juegos favoritos. Aquí abajo. Pentagram in chalk. ¿Qué es la salmonelosis? No la conozco, güey. Eso no pasa. Dicen que cuando lavas un huevo la salmonelosis no te pega. Qué feo, en serio, tener... Chicos, yo una vez me enfermé de salmonelosis, pero no fue tan severa porque papá, pues, no es estúpido. Pero había comprado, ¿qué compré? Es que no me acuerdo con qué, no es que no me acuerdo con qué me intoxiqué. Creo que fue con chilorio de puerco de un producto de la marca Chata o algo así, se llamaba Chata o algo así. El punto es que el sobrecito venía sellado, sellado y al vacío completamente, pero estaba contaminado. Me enfermé horrible. Pero estamos bien aquí. Sí, eso aplica nomás a los juegos. En Latam debes buscar tutorial y ayuda, sí, güey. ¿No puedes saber que cambiaste charrón de puerco con salsa verde? No, esas son varias. Es que yo soy de las personas que soy muy sensible con comer cosas en la calle. Pero si me llevas a los tacos del metro, me los como gustoso y no me pasa nada. Te volviste color humilde y cantabas ya Salmonella Fitzgerald. No me acordaba del mono, Chimpi. Bueno, pues si no estás aquí te voy a robar, perra, ¿Tú
culpa porque no estabas aquí. Con esta chava puedes hacer cositas divertidas, ¿eh? Managed to amass quite a book collection. Ten en cuenta que los libros eran muy caros en esta época, ¿eh? Carta de Alexander. Querido, te escribo porque te preocupará que siga enfadada. Tonto, sabes que sobra que no soy rencorosa, te perdono. La culpa de todo es tu hermetismo. ¿Tan raro que te interese la investigación de la peste? ¡Ah, es cierto! Aquí vemos lo de la peste, es cierto, de la peste bubónica. Me encanta verte trabajando en la torre. Por favor, aunque no quieras hablar conmigo del resultado de los experimentos, no me niegues ese pequeño placer. Si ves Visceral, sería Visceral. No te necesita mañana por la noche, ven a verme. Lo aclararemos todo en un vaso de vino o dos o más. Tú, Kay. Mira, aquí hay un tema que no me gusta de esta vieja chota, que es ayudarla o hacer cosas buenas. Hay un trofeo relacionado con esta vieja chota. Y puedes tener sexo con ella, ¿eh? Le puedes meter los huevos, ¿eh? Enteros. Pero lo interesante es cómo investigan aquí la Yersinia. O sea, la infección que causa la peste negra. Don't often see baubles like this in Velen. Powerful aura. Must be some artifact or... Ahí está. So this is where she disappeared to. Esta vez ¿eh? Ah, no lo dijo esta vez. Well, well. Nice. Como quisiera yo tener uno de estos en mi casa, ¿eh? No tengo que peor. De puta madre, yo me siento bien. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Creo que subo muy rápido. Le puedo ver los... Bueno, podemos ver cosas que no queremos si no me baneé de Twitch. Así que voy a ir despacito. Oh. Greetings, Witcher. ¡No! Geralt, tápale los pezones. Geralt, tápale los... Missed a spot. Where? Hope you didn't come to court. No. Kira Metz deep in the heart. Lo tuve que saltar, chicos. No me voy a arriesgar. You hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have Lo guessed. siento, me tuve que saltar la parte donde hablaban. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and aún así se le ve a través de la ropa, no basta aviso, ¿eh? Mira. No llena el vestido que trae, por cierto. I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer. Or who might be listening. Era la mejor partes del juego. ¿Cuál mejores partes, güey? Solamente son un par de petas, güey. Pero Twitch ya sabe, bueno, la plataforma morada ya saben cómo es. Pero peor, me llega Mae. ¿Dónde? La verdad es que esa mujer nomás la vi como que pensé, ha de ser tirable. Es súper tirable, ¿eh? Dos lates, se le vieron los bombonetes, se le vieron. A la mejor parte dice, está bien, porque la plataforma de juego uva es sensible a eso. Sí, mejor me voy con cuidado, no debe ser que se le vea. Aún así, a través de la ropa se le ven, ¿eh? Nada de nipples directos, las transparencias son legales, ya déjenlo de tu imaginación. Debes ponerle un mod para ponerle transparencias y que no pase nada de esto. ¡Qué excepción! Te lo juegas y te ves unos pezones, ¿eh? I'm looking for a certain young woman. Oh, really? Who? Apparently she quarreled with the local witch. Someone's been feeding you horse shit.
The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up to something, Geralt. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? Ciri. Ciri? Well, now I understand the secrecy, not to mention the brooding, the furled brow. And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently, someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. He say anything else about her? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. Que no te apuñale aquí, ¿te imaginas? Mi agradecimiento sería no apuñalarte aquí. O Kratos la parte en 4. Yo pensé que el mod para que cada par de tetas sea una cara de empeor. Estaría bueno ese mod, pero lo malo es que está jugando en la Play 5 y no se puede colocar, ¿eh? Eso es una decepción. My undying gratitude. Good enough. It's nothing to sneeze at. But you've a knack for getting into trouble. I should probably ask for something more immediately deliverable. Oh, sod it. Don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. Scoia'tael era la compañía de elfos. Hijos de la gran... What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. Oh, but you know how elves are. He asked many more questions than he answered. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do. No, plataformas Aruba eran conejos. Let's go then. Yes, let's. Qué traición de mis panas los conejitos, ¿eh? This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Come on! Es que ayer hice pierna y nalgas y joder, cómo me duelen las piernas. De esas veces que te sientas y te vibra todo el cuerpo. Era un llamado a la naturaleza, claro, claro, follar. Follar en un directo para que a papá lo baneen. Las patas todas sucias, ¿eh? ¿Te imaginas hablar hablar con Keira y después decirle, oye, si te chupo las patas, ¿cuánto me darías? The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Esa es la legión de tanques realmente, güey. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Sí, le voy a arrancar el cráneo. Hurry up. Not sure I like any of this. ¡Salto de la muerte! Sigue a Kira. Kira.
Geralt! Ready. Damn portals. Wonder where Kira is now. Vale, me tengo que acomodarme al estilo de combate. Se me olvida cómo combatir aquí. Ok, cuenta. Bastard. Joder, me está pegando duro. Déjame acomodarme otra vez el estilo de combate. Se me olvida bien sabroso. Botella bien puerco. Qué asco, en serio. Me da risa que la otra vez estaba viendo un podcast de un men y estaba hablando de que era súper raro que la gente le quitaban las patas y no sé qué fregados. Diciendo guácatelas. Yo nomás sé que o posiblemente ese men le gustaban las patas o peor aún. Peor aún, tiene un fetiche peor que las patas. Para salir la típica, no, yo nunca le haría unas patas. No digas mamada, güey. Se que venta a comprar unos lipatas de alguna de sus descendientes sin talento. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? La tan afamada soy un Mickey detergente. Ahora que me da mucho culo a alguien que le guste las patas porque está muy ligado al caldo de pollo. Puede ser, es que yo no tengo ni idea. Pero el men, como lo dijo en el podcast, sonaba que él era amante de las patas. Solamente que no quiere que lo descubran cómo le encantan las patas. Aclaro, de a 4 perros. Todo el chat tienen fetiches por las patas por culpa de peor. ¿Cuál culpa mía, güey? Ahora, ¿desde cuándo yo soy culpable de que les gusten las patas a ustedes? Coño, la madre, se me ha olvidado. Me morí. Casi me muero, ¿eh? Se me olvidaba que esas mierdas explotaban con el fuego de la antorcha. Casi me voy a ver a Dios, ¿eh? Vayan por las nalgonas. Por ejemplo, yo soy fetiche, soy anuamante, ¿no? No es cierto. A mí me gustan mucho los traseros grandes. Ese sería un fetiche mío completamente, pero es individual para cada quien. Pero me da un montón de risa el tema de las patas como que les guste, pues. A mí no me llama la atención, la verdad, las patas. Pero el men que lo estaba diciendo lo decía tan... ¡Ay, qué asco! Se notaba que le encantaban las patas. Geralt, do something! They're crawling out of those holes. The bombs, anything. Stay calm. No le gustan las ratas, por cierto, ¿eh? No me acordaba, ¿eh? Get them off! Ah! Disgusting. ¿Sabes por qué no le gustan las ratas? Porque más adelante vamos a verlo en la historia, ¿eh? Do you know the diseases they spread? ¿Saben que no me acuerdo cómo echar una bomba en un nido? Ah, es nada más destruir así, ok.
hay 2 nidos, ok. Por andar afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. Claro. I have no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. I gotta know what the Wild Hunt's doing here. But we came to find the elven mage, not fight the hunt. If they reach him first, we won't get a chance to talk to him. Besides... Go on. Finish. Wait. You've got some special interest in the hunt. Is this about Ciri? ¿Para qué quieres saber eso? Jeje, There's something saludos. you've not told me, isn't there? Come with me and maybe I will. Are you always like this? I'm beginning to feel sorry for Triss and Yen. Pues, güey. ¿Para qué quieres saber very eso? well. Let's go. Ay, mis piernas, en serio, coño, la madre, cómo me duelen las piernas. Por andar enseñando que juntar cartón con ave es bueno y andar enseñando Exodia el prohibido. Maldita sea, ojalá se alcance las cartas de la página que les digo que encontré, la página americana, porque las de la tienda de Amazon, donde las encontré, las otras que ya no están disponibles porque las compró el chupapollas de Coatzacoalcos, ya no las volvieron a colocar. Creo que sí hay muchas unidades, pero nunca se sabe. Ya saben que todo es super random. That's him. That's the elf. What was that? An illusion? No. A morphotic projection. What? What projection? Something akin to a postbox for mages. Much safer than an ordinary letter, which anyone can intercept en route to its recipient. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Lara Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one, though. Not if you know Ciri named her sword Tireo, swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. He failed to foresee that someone like you would show up. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. Vayan por los muslos, las coronas y las patas. ¿Cuál, güey? El verdadero amor está en los culos grandes, güey. El que te diga que hay algo mejor es un mentiroso. Como el meme de los niños pequeños quieren boobies grandes. Y los hombres queremos pechos grandes. A ver. An old elven port. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Hay una aparición que pereza, ¿no? Vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the Vulpine Morel immediately. Vesemir told me that soon after he learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. The wounds heal awfully quickly. Ya me está adaptando otra vez al sistema de combate, ok.
las ruinas y sigue los símbolos de la golondrina. Swallow. Seems we're headed the right way. ¿Dónde hay una golondrina? Ah, ya la vi. Mira, estoy ciego, güey. ¡Oh, Dios mío, estoy ciego! Qué puto musicote, en serio. ¿Cómo han de apestar a quesito esas patas, Pero confía en mí, yo soy el brujero, al fin de cuentas, yo soy el verdadero brujo. Yo soy el brujas, güey. Yo soy el brujero. Te embrujo las nalgas, güey. ¿Qué clase de hechizo tienen tus manos que es capaz de embrujarme las nalgas? Deambulando en la oscuridad. It's rather similar to that other pillar with the projection. ¡Ya viene! Mi forte sol eser. Mi forte sol eser. A este me lo pueden ver antes, en el juego. Lo pueden ver antes de verlo aquí, por primera vez. Does he mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, shall we look for it? Ahora un caballo. Hay un agujero aquí, Necesito brujo para encontrar el relacionado con Kelpie y el caballo de Ciri. They look hastily scribbled on with lime. Acá está. A sea monster. Looks a bit like a Karen. Geralt, what the hell is that? Another security measure. Damn it all. Of some sort. You know, trying to defeat yourselves. Are you willing to? El brujero. They are real. Sorry, I just don't share your doubts. Exactly which one of you is real. Now focus on the fight. Anything like that ever happened to you before? Well, almost. A while back, a certain Doppler took a shot at impersonating me. Yes? And? He hated being me. Felt uncomfortable. Dopplers are kind-hearted by nature. Creo que aquí en el juego conoce al uno de los últimos Dopplers que quedan, no me acuerdo. Hunting dog. Can't see any connection to Kelpie. Must you touch everything? Geralt, are you all right? No. You might say so. Bueno, ¿quieres hacer con truco de magia? Puedo hacer evitar un pañuelo sin las manos, el nivel de mi entrepierna. ¡No! ¿Para dónde voy? A mi casa, güey. ¡Oh, Dios mío, mi auto! Puto musicote, en serio, Another horse. Almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Look, they're opening. Eso hizo tu mamá anoche, abrirse. De pierna. Now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. And I know why I landed in that drat's nest. Swallow. It worked. Come. Sure it's safe. Más bonito. Gavella Glan. It's grown awfully quiet.
Is that bad? Joder. A bit like the calm before a storm. I've a bad feeling about this. TRAL not recognized. Intruders. Destroy the intruders. Este es el baile de la muerte, chicos. Entre más encadeno golpes, más mato a los enemigos. Es que tengo la espada. Esta espada que traigo está muy rota. And that would be that. La espada que traigo me costó mejorarla al máximo como 50.000 coronas o algo así. La tengo hechizada con 3 hechizos distintos de los marihuanos aquellos. Y aparte, como es la espada legendaria otorgada a aquellos que hacen buenas acciones como un caballero, tiene un encadenamiento de ataques por segundo. Cada golpe incrementa sus daños. I've some very good feelings about you, for instance, in several domains. Por cierto, aquí Keira lo acaba de decir. Las brujas tienen cuando hablan con algún ser vivo, en este caso con un Witcher, genera unas vibraciones que les da sienten como ciertos escalofríos o ciertas vibraciones raritas que les da cierto como gustito, no tanto como placer, sino un gustito. Y Geralt de Rivia genera unas vibraciones muy específicas que todas las waifus quieren tener algo con él. Aparte que es un hombrezote, ¿eh? Aquí por eso lo dice que ella siente unas vibraciones muy agradables hacia él, porque todos sienten atraídos, ¿eh? What will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it, how it will transpire. What will she say? What will she look like? No. I'm sorry for getting ahead of myself. At times I forget. We hardly know each other. Certainly not enough to discuss personal matters. Not to worry. We'll get there. Este boy tiene ASMR por Bluetooth. Sí, tiene ASMR por Bluetooth. O sea, tiene unas vibraciones tan deliciosas que cuando tienen sexo con él es un triple máximo poder sexual. Es la representación pura de la posesión. Me voy a pasar un Tuntun. Dice, ahorita el Tuntun está mostrando el mapa del nuevo Minecraft. A ver, quiero ver qué marihuanada es. Voy a ver al Tuntun. Ahí voy. Puto de Tuntun, la magia, güey. Nuevo mapa de Minecraft. ¿A qué te refieres con nuevo mapa de Minecraft? ¿Qué hay en el nuevo Minecraft? A ver, que alguien me explique. Que alguien me explique la situación del nuevo mapa de Minecraft. No lo entiendo. Ah, de The Witcher, dices tú. ¿O de qué es? ¿De qué juego es? ¿A poco puedes poner meta como el Toon? Voy a robar mucho de los iconos que tienen varios streamers. Por ejemplo, aquí hay metas, Faltan 153 suscripciones más para llegar a los 1000 puntos que él pide. 1000 suscripciones diarias. Tiene 847 suscripciones en Twitch. Está bien. Se va a llamar Tuntumlan. Está bueno, Ojalá no le F4. Pensando... Ah, es que es un RPG. Es el de The Witcher, ¿verdad? Es novigrado lo que estoy viendo. O estoy alucinando. Creo que es novigrado, Es coreano el que lo hizo. Lo acabo de ver. Teleport over there. We must activate it quickly. Another swallow. Look, it worked. Come on. Look, we've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great. Means they're way ahead of us. Come on. Wild hunt. Definitely. Destroyed the major's sentries. They didn't come here. La cuenta ya convirtieron los golem en piedra, digo, congelados. Saben que no he distribuido los puntos que tengo. Tengo un montón de puntos para distribuir, no los he gastado. ¿Qué tal los Eslan? Ni idea, no me interesan mucho, la verdad. Shut up. Wow, el Jerry volverá a ser Geralt de Rivia con su caballo maravilla.
La última temporada es la tercera para Jerome. Ya no va a ser más. Porque él sí le gustan los libros y están masacrando los libros. Y es cierto, sí lo están masacrando en parte. Meten muchas tonterías que ni al caso. Y han cambiado ciertas cosas que la verdad como que... No, gracias. Ay, es cierto, este combate es raro. A ver si no me matan, porque este combate es raro, What is this? The White Frost. Mage from the Hunt summoned it. Can you seal those cracks it's blowing through? They're too far. We must get closer. I shall shield us with Demetia Crest Surge. Stand at my side. Darian and I. Ready. Stay close. Se va por el más lejano, la estúpida, mírala. Hey, Nicola. Ah, no, era distancia, perdón, es culpa mía. Yo fui el estúpido. We must close them. Want me to go? I'll do it. Just cover me. Ya vi por qué quita tanto por qué quita tampoco mi espada, está dañada. Estoy con un herrero. ¿Cómo voy a subir de nivel y cómo no voy a distribuir más puntos? Porque tengo como 40, como 27 puntos y no he distribuido ninguno. ¿Por qué? Porque me da pereza. ¡Hey, Nicola! Y que diga patas, de repente. Giving me no choice. Espérame, güey. That took
great deal of power. Oh. Just don't faint on me. Now, in your firm embrace, what a new life. ¿Cómo te mienten, eh? ¿Cómo te mienten? Love to be able to say we could stay here a while and rest. I know. We must go on. Si nunca te ha pasado eso, eres feo, ¿eh? Nomás te aviso. Block the passage. Maybe I can try. Leave it to me. Tengo un amigo que le pasó. Solo que con un hombre y le gustaba un montón. Vamos a ver el lockdown tan delicioso. ¿Cuál es ese? Come, we might still catch them. ¿Cuál Lord of Shadows escena de chichonas y no sé qué fregados? ¿De qué habla? ¿De qué demonios hablas, Willis? Thanks for your help. Pretty tough slog. Good thing I came with you. Casual Lord of Shadow cuando llegas con el demonio de cristal. A ver, Casual Lord of Shadow yo me lo pasé en el canal. Lo subí entero. El 2, el Mirrors of Fate, que es una puta mierda y que nadie lo vio. Lo siento. Otra cosa, para que no lo vea nadie. Igual como la imagen que mostré hace rato. Que lo mismo, piden juegos y no los ve nadie. Come now, admit it. Yeah, never. He awaits us. Ay, no es cierto, me acuerdo. ¿Qué tal, Ulises, Uchica? Buenas noches. ¿Qué tal, Sarusan? Buenas noches. Guapetón, ¿qué tal, Sarusan? Buenas noches. Bienvenidos al directo el día de hoy. El primero que se encuere pierde, ¿eh? Uy, se me cayó un calcetín. Morro, ¿qué hace aquí, güey? Sálgase. Me gusta la bulowa que trae, ¿eh? Está bonita. You're stubborn, one. Geralt, I shall help you. Que te quites. Step back. Que le voy a reventar la cabeza yo solo. ¿Esta es la del baile de la muerte? Este es el baile de la muerte. Geralt, look! He's opening a passage. Stay calm. Focus. Lo malo, los malditos animales se acercan un montón. ¿Qué pedo? Activa el modo cámara sin querer. ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Me acaban de robar, ¡Ya la había matado! ¡Qué trampa, güey! ¡Me acaban de hacer trampa!
¿Cómo me acaban de robar? Gracias por esos 100 bits de parte de Sarusan. Muchas gracias por esos 100 bits. Para comprar, para acabar para zorras. Para acabar. No, chicos, ¿se imaginan? Para acabalar para comprarme a mí misma. Con una tanguita. Agarro, ¿cómo se llama? Agarro una banana y la coloco. Chicos, se me acaba de ocurrir preguntarle a Chris si me puede hacer una Carla encima de una banana en una piscina y colocarlo en la esquina cuando haga directos en PC. Lo acabo de pensar, Lo acabo de pensar. Coloco una Carla bien chichona así, medio chibi, con una banana en la esquina por los memes. En bikini o algo así. Gracias por 100 bits de parte de Sarusan. Muchas gracias por esa donación, papá. Que el demonio le salió chichotas y te sorprendiste. Por eso que el demonio... No voy a volver a jugar de casual of Shadows, ¿Para qué? Para que no lo vea nadie, güey. Lastimar el corazón de papá. Tengo rota la espada de plata. Alright, let's watch this message. Sirel, this place is no longer. Ya me di cuenta que no era seguro, Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. Wonder why they split up. Perhaps because the Wild Hunt was on the elf's trail, and Ciri would be safer if they did. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something... But I didn't say... Why didn't you say anything earlier? I told you Ciri had a run-in with a witch. Well, I had no idea you meant then. If I'd told you something, you would have rushed off to find them. But we needed first to confirm that Ciri was here, didn't we? Ah, ahora te haces la loca. I shall tell you everything now, of course. Now? After I safely led you through the cave? I can't believe you'd think so poorly of me. Perhaps you do bear a grudge against sorceresses. Mm-hmm. Can't imagine where that comes from. You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stopped the spread of the plague in Velen. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Velen, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. Ay, está buena, güey. Ay, estaba soñando consciente, cabrón, y de repente, güey, se desconectó. Ay, cabrón, es que yo estaba soñando consciente, güey, y de repente vinieron los aliens, güey, y hasta arriba, cabrón. Oh, qué loco. Enseña a Henry Cavill como The Witcher. Mira, papá, Henry Cavill no ha salido de The Witcher todavía. Sigue todavía con The Witcher.
Lo malo es que van a colocar un nuevo actor que la verdad, yo siempre que he visto a esos dos hermanos en películas, siempre fracasan las películas por parte de él. Ellos meten las manos y automáticamente se jode la película. No sé por qué pasa eso, pero no genera tanto dinero como debería. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. Esta es la historia de los niños que se perdían en el bosque y se los comían, Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Cyrilla. Damas del bosque. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. Why do we even come? Bueno, como una persona de honor, hay que robar. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Ah, es cierto. Meaning what? The Eye of Nehaleni. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. Ese objeto la primera vez que jugué no lo tenía en el inventario porque me puse a viajar por todo el mapa. Thanks. Aunque los enemigos me sacaran 20 o 30 niveles, yo estaba viajando por todo el mapa y había zonas donde no podía abrir más que donde estaba decidido sí el ojo del NVIDIA. No lo tenía. Y pues ahí vienen quién se le complicó Something here. el tema de hacer cosas de ese estilo. Artifact Kira gave me. Simple, isn't it? Let's see where the passage leads. Outside, creo que yo. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. Liar. If I can find it, that is. Will you help? ¿Le ayudo o no le ayudo? ¿Me puedo ir directamente al Senegal y dejarla o ayudarla? Si la ayudo, se desbloquea otra historia con ella que puede desembocar en hacer una misión que tiene que ver con una torre que pues están investigando la peste bubónica. Pero no sé, ¿lo hago o no lo hago? Igual la serie ya estaba pintando muy mal con él y sin él. Sí, es que la serie, la segunda temporada se vio, es que estuvo rarita después. La tercera temporada me da una cosita verla, a ver qué tal que hicieron con la última temporada. Si Henry Cavill dijo, ¿saben qué? Váyanse al carajo, me pone muy nervioso la siguiente serie. Porque el Cavill God viene siendo un friki completamente. ¿Dale ayuda? Bueno, voy a ayudar pues. Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Yo nomás te digo que si hay sexo, me lo voy a soltar. We're certain to find something here. Ayudar. Follow Kira. Looks like another damned riddle to me. Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet, like the second, played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right.
Sí, la subsaga que sacaron de la de Blood Origin está igual de pitera. Que va a estar duro, Yo nomás quiero ver qué va a pasar. Cerca como emperador de Oaxaca. Yo la verdad veo al emperador, a Henry Cavill como el emperador. Es la única forma que el emperador lo quisieran. Que Henry Cavill ¿cómo se llama? Lo interprete. Right. Let's see if we can solve this. ¿Qué tal, yo soy Noble? Buenas noches. Bienvenido, papá. Ábrete, sésamo. ¿Te imaginas? Se me olvidó que decía la inscripción. Se me olvidó. What was that inscription again? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. First, to light it well. A caminar al último. The second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath. There it goes. Damn it. ¿Qué hora es esa? Let's try it. Just gotta figure out the order. Lit up like a charm. Será este entonces. El segundo era este, creo. No. Yo no me acuerdo bien. Bueno, ahí está el acertijo, pero no estoy pensando en hacer el acertijo. Show me what you got. El que no se te veía caminar al último es este. Seems we did something wrong. ¿Lo repites? What was that inscription again? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first, to light his fire, dared not march on the end. The second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. Wait. Something just happened. El que estaba triste, luego está su leal bestia. ¿Cuál sería la bestia leal? Esta. Sí, y esta. Besitos en el siempre sucio. Está limpio, güey, siempre. Yo me meto un palo por el trasero para limpiarlo. Así como cuando limpias un biberón. Yo uso uno de esos para limpiarme el ano, güey. Pica un poco, pero mínimo está limpio. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. Por cierto, la ropa de esta chava me recuerdo mucho a cierta persona que estaba, creo que ahorita en una fiesta, y se le ve el de este porque no llena el bra. I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? No creo hasta no ver, no creer, güey. ¿Te la limpias y frotas al mismo tiempo? No, güey, la verdad no me gusta, güey. Pero pues me gusta tener bien limpio mis cositas. ¡Qué asco! ¡Sexo! Luego el Warhammer son una locura. Medallion's humming. Place of power, it's gotta be. Otro punto de gratis, Shit. Gigantón pegar. Gigantón muerto. Confirmo que el higiénico, el señor emperador siempre hace lo que lavamos con un cepillo para mamilas, pero la neta odio cuando uno usa uno de chupones de uretra. ¡Ah! Ya no juego. Así no juego. Yo quiero jugar de la forma tranquila y bonita. Muévete, Geraldo, el Magias. Hay que abrir y buscar la salida.
Someone placed an illusion here. Creo que salimos cerca de Novigrad. Ah, no. Cuando sales aquí es que mira el viento, es que me cago en Dios. Oh, at last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. Vieja manipuladora perra, eh? I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? Sure. I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. See ya, Kira. Miren dónde estamos, por cierto. Sotomedio está acá. Aquí estaba, creo que estaba por aquí lo de las ruinas y estamos hasta acá casi. Y este es súper importante, este lugar, este lago. A mí me dolió, es que suena muy feo, Le pegan unos limpiadores de cazuela, el señor en peor, no, güey. La cara, unos limpiadores de cazuela de peor, no, güey. La cara, ¿qué tiene la cara, güey? ¿Qué tiene la cara de que quiere sexo? A ver. Podemos hacer la misión esa, pero voy por la principal. Investiga todas las pistas que quedan en Belen y encuentra a la mujer del varón. Ah, pues básicamente yo estaba buscando ese punto que acabo de agarrar. Yo lo estuve buscando la primera vez en el juego, pero sorpresa, nunca lo iba a encontrar porque literalmente no estaba ahí. Por voltear al chat. La cara que era diciendo que la visites de nuevo. No, es que sí quiere que la visites de nuevo. Para hacer cositas de vas a jugar al doctor. Vas a jugar al ginecólogo y voy a usar la varita mágica de carne para curarlo. Bueno, no tiene sentido estar aquí a menos que quiera el tesoro. Y el tesoro no me importa. Ok, vamos ahora. ¿Hacia dónde? Está muy lejos. Necesito una herrería, necesito una herrería. Voy creo que a Sotomedio para el tema de la herrería. Tengo que venir acá. No me interesa. Oxinfo. Investiga todas las pistas acerca del varón. ¿Pero dónde era la investigación? Ah, es en asuntos familiares. Tengo que ir hasta allá. Está bien lejos, güey. Come on, Roach. Quiere que le dé su cita con el ginecólogo, pero ya saben qué tipo, Tengo 85 zurrones de agua. Necesito ir a una hoguera y reponer todas las de estas de bruja.
Velen, damas, lee lo de las damas del bosque. Hay que leerlo. Damas del bosque, ¿dónde está? Diarios, acá está. En Osuna, la vieja sangre, introducción a magia aplicada. Eso ya lo leí cuando era niño. Notas de Hendrik. Libro inacabado. ¿Dónde estaba el libro, maldita sea? Acá está. Los dioses nos han abandonado. A los poderosos de esta tierra les da igual lo que nos pase. Solo las damas del bosque cuidan de Velen. En los tiempos malos, cuando las enfermedades o las hambrunas acaban con las cosechas, hay que pedirles ayuda. Si lo consideran adecuado, atendrán las súplicas y repararán los golpes de la mala suerte. Así es como se pide ayuda a las damas. Encuentra un niño, joven e inocente, métele los dedos dentro y llévalo al Senegal del jorobado. Busca el santuario de las damas, pues allí comienza el rastro de dulces. Haz que el niño emprenda el camino y que siga el rastro de dulces hasta que encontrará las buenas damas. Al niño no volverá a faltarle nada, pues las damas son amables y generosas, se los comen. Delante del santuario formula la petición y las buenas damas la escucharán, pues ven y oyen todo lo que sucede en sus dominios. Si hace la ofrenda como es debido, la súplica será atendida. ¡Sorpresa, sorpresa! Pues básicamente el niño lo está dando de sacrificio para que se las coman, para que se lo papeen. Según ya era la información... No, ok. Come on. ¿Cuántas mujeres pasaron por la vara de carne de Witcher? Varias. Que digo varias. Pero vaya varias, Las que tal vez nunca tú toques en la vida real. Move it. Siento yo ser el que te dé esta triste noticia, pero tal vez. Cuando la parte de meterle los... ¿Cómo le vas a meter los dedos a estos pobres men? Joder, tengo que cruzar el maldito lago. Es que me da mucha pereza. A ver, voy por la balsa, voy a cruzar el lago, no queda de otro. Qué pereza. A ver, voy a tener que cruzar el lago, chicos. Ya voy para allá. Tengo que reparar mi espada, Tengo que reparar la espada de carne que tengo aquí. Ahí está el bebero. Meditación. Voy a meditar 1 hora para... pasar de día mejor, para que puedan ver. Ahí está, ya tengo recuperadas las pociones. Hay que ir a una herrería también. Geralt, súbete. ¡Vámonos! Maldito viento está en nuestra contra, maldita sea. Va muy lento por el viento, no ayuda en nada. ¿Por qué dejas el timón, Geralt? A ver, espérame. Ahí está. Va lento cuando le conviene al desgraciado, ¿Vieron lo que está? Volteo para otro lado 2 segundos y ya se fue para otro lado el barco. Minecraft. Demonios podridos, soy Minecrafteros, Soy Minecrafteros de corazón. Tengo que jugar Minecraft como no tienen ni idea,
Tengo que jugar Terraria o Minecraft, pero una barbaridad. Y es que tengo ahí un pack de mods de Terraria, digo, de Terraria instalados. Oh, qué ganas de jugarlo, Qué ganas de meterle un par de horas a ese puto mod, pero no. Que yo creo que ese pack de mods sería fácil de pasar, porque tenemos el level up también. Pero Terraria también no es algo que vean mucho y por esa razón no lo juego. Bueno, no lo suben, sí. Bueno, llegamos, hay una herrería ahí enfrente. Yo buscando... ¿Para qué realmente los libros dijeran eso? Entonces, no es Stephen King. Entonces le metimos todos el pito en su chochita mojada, Casi así escribe Stephen King, Cuando estaba hablando de cierta relación sexual que tuvieron unos chavos adolescentes con una chava, La tremenda orgía. La cara de eso fue la mejor, El meme de la cara de eso es mi favorita. Fue con el herrero que me mejore mi poronga. A este es el herrero. Lingote meteórico. Era cero. Yeah? Yeah? Let me see what you're offering. A ver. Artesanía. Reparar. Aerodyne. 773 coronas, Qué triste, Casi se me rompe, Para que vean que es caro reparar todo esto, Como nuevo. Pero a mí no me vas a andar robando, perro, eso sí te aviso. ¿Dónde está lo que puedo vender? Varios, acá está. ¿Que escuchó algo sugestivo? ¿Cuál? ¿Quién gimió? Yo no he gemido. Entonces, ¿por qué no juegas Terraria? Por lo mismo, porque lo que les dije en la publicación de hoy. ¿Para qué voy a jugar Terraria si luego voy a ver 3 marihuanositos? Y yo. Aparte que Terraria es muy largo. Tengo que ir hasta acá. ¡Ay, Dios mío! Está bien pinche lejos esta misión. Voy a la percha del cuervo y de ahí vamos para el bosque. Como se nota que no está hecho para cargar rápido con el SSD de la Play 5, Let's go. Esos sentidos de brujo para encontrar el santuario que marca los principios de los dulces. No es necesario. Minecraft tiene vistas, pero más que nada en vivo. Ya resubido es difícil que lo vea alguien. Pero Minecraft tengo muchas ganas de jugar y me encanta Minecraft a mí. Pero tengo tantas series detenidas y tantas series y que ya no continué por lo mismo. Debería darle fin a algunas, matando yo creo que al boss final, que viene siendo el dragón, y dejar la serie ahí y continuar con otra desde lo no actualizado. Pero parece que van a meter ahora cosas nuevas en la nueva beta o algo así. Creo que metieron para colorear las armaduras y así. Es un invierno, ¿verdad? Sí, es un invierno. Aunque de cierta manera Terraria tiene vistas, pero es muy difícil que valga la pena subirlo. Capaz que luego es puro Terraria aquí, pero pues no sé. Y es que el paquete de mods que tengo ahí me gusta porque te arregla el tema de que, por ejemplo, a mí me jode que Terraria tiene un problema desde la base de que el juego está hecho a posta para que juegues con personajes a distancia. El melee es súper malo para pelear en el juego.
Porque todos los enemigos te hacen counterback, te quitan una barbaridad. No tienes frames de vulnerabilidad suficientes. Aunque tengas la defensa más alta del juego, te matan de un par de golpes. Y es mejor directamente ir a disparo o magia u otras cosas. Por eso es el problema de Terraria. Terraria tiene un problema desde la base del juego. Not so fast, Roach. Me encanta cómo se clipea a veces. Acá está. Por dejaste la serie de Minecraft de Skyblock porque te mandaron años por darle el duro. No, no. Esa la dejé porque es que ¿cuántos bloques llevaba acabando ese día y no salía nada nuevo? ¿Cuántos bloques no estuve cavando todo el rato y no salían bloques nuevos? Salían el mismo bloque 50.000 veces. El chiste es que haya variabilidad en cuanto a los bloques y ahí siempre el mismo. Espera, te viene a pedir Terraria, pero siento que no se caerán tanto que los solita. Ese es el problema, es lo que pasó con Sekiro. ¿Se acuerdan cuando Sekiro me lo pedían cada rato y alguien lo pagó y me regaló el juego aparte en Steam? Me regaló el juego aparte en Steam y lo vio 3 marihuanos y yo. Y es muy duro eso, de un bloque, lo mejor fue el momento de la araña. Es que tuve que hacer chistes. Es que la única forma para salvar esa serie es yo hacer las bromas. Porque sin eso no había broma. Yo tuve que hacer la broma para que más o menos tuviera entretenimiento de baja calidad, pero mínimo entretenimiento. Pero es que era aburridísimo lo de los bloques. Por cierto, las galletas están llenas de gusanos, Eso es lo que no me gustaba de The Witcher, que a veces era demasiado exagerado cómo te guiaban. O sea, tú te puedes dar cuenta con lo básico de esa manera, pero te obligaban a irte hasta atrás para recoger el objeto y decir que lo viste y todo eso. Para llegar a la única cabaña que está en el mapa, si se dan cuenta. A la única cabaña que está en el mapa. Todavía el mapa se fuera desbloqueando poco a poco, pero el mapa ya lo tenías desde que inicio. Y llegas justamente a donde vive una anciana loca. Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cooked and bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said, "How tasty, best sausage I have seen." Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. 1, 2, 3, the one to fetch the kindlings. Thee! Interesting rhyme. Don't know you. Go away. La gente tiene gusano, los chicles con marca conocida no tienen huevos de araña. No me acordaba de los huevos de araña, Chicos, voy a tirar el susto, porque me dieron ganas. Porque sí, la verdad sí tomé bastante agua ahorita. Bastante, que digo, muchísima agua. Pero es porque ayer, como hice ejercicio, la típica de que la camisa toda la aprietas y sale toda deshidratada. Haz de cuenta que puedo hacerme un vasito de agua con lo que salió de la camiseta, de la camisa, perfectamente. Voy a tirar el miedo, así que vengo, voy a tirar el susto.
Ya he vuelto. ¿Todo bien? ¿Qué es esta mierda? Preparando anuncio de 1 minuto. ¿Qué estás hablando? Yo tengo desactivados los anuncios, hijo de la gran chota. Otra vez, a ver. Espérame, chicos. Voy a quitarlo de los anuncios. Porque me acaba de salir... ¡Oh! ¿Qué caen? Un anuncio. A ver. ¿Cómo lo hizo lo de los anuncios la otra vez? Creo que fue en stream, ¿no? Canal, moderación. Aquí está desactivar. Chicos, ¿estoy bien o no estoy bien todavía? ¿Me escucho bien? ¿Todo perfecto? ¿No ha saltado un anuncio estúpido de ese estilo? ¿Nada? Pregunta seria. Porque me acaba de salir ahorita reproducir corte comercial y yo. ¿Qué? Yo no lo activé. Bueno, sigamos. ¿O no? Díganmelo para continuar porque capaz que me quedo como un idiota aquí esperando, Nel, todo normal, todo bien. Ok, seguimos. Me avisan si hay anuncios, porque no debería haber anuncios. No debería. What are you doing out here alone? We's not alone. We's with Gran. Todo bien, perfecto. But where did you all ¿Qué tal, come chao? from? Buenas noches. We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that? No. Soy ignorante y por eso. Todo bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal su noche? Bastante chill, bastante chill. Empezamos de Witcher temprano hoy y ahorita vamos a jugar a Nobody Save the World y o jugamos posiblemente a Por detrás no hay human. Por Detroit no hay humano. Se buscan una bruja. I'm looking for the witches of Crookback Bog. You looks like a witch yourself. Witches? Of the bog? We can't go in the bog. Gran don't let us. When my brother Zamek went missing, Gran said it was 'cause he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. He could still come back. Ahorita van a ver el hijo de algún desgraciado. Ahorita les voy a decir quién. Dice, llevo yo rato aquí, estaba farmeando. ¿Más de lo que deberías? No le dice buenas noches, papá. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassies got tits. They do. Heard an old man say once when the army was here. La nariz, es que está feísimo. A ti te abandonaron, no eres huérfano. A ti te abandonaron, estás horrible. Torturing the poor lads. That's what he said. Anyone else here besides you? Meaning who? Someone who might have seen the woman? Like the six-eyed tree? Tree slapped all year. But there is Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? Es dura la señora, no te digo. You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods. No one has. Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. Your betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter. And her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm. A bit of help, please? A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you.
Aye, because I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone. Eso voy a morderte a la abuelita, ¿eh? Si nunca has jugado, te vas a dar cuenta de una cosa súper importante de la abuela, ¿eh? La pobre anciana, mi panita, ¿eh? Ahí está el mocoso. Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. La puedes seducir. It's not allowed. No creo, I talk to you anyway. Gran don't like you. And Johnny's made up. And strangers steal kids. Ay, niño, mira, sabes, hay dos cosas. Te puedo robar y venderte al mejor postor por unas cuantas coronas. O me puedes decir dónde está Johnny, ¿eh? Just tell me where I can find Johnny. Johnny's made up. Be gone. Be gone. Johnny es inventado, pero bueno. Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. Have any of you ever seen Johnny? Of course. Looks just like him. Then why do you say he's made up? Gran says so. And Gran knows lots. Se parece a él, ¿eh? The girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right. But you've got to do something for us, too. Ay, cierto. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. Y no pueden jugar entre ustedes. Let's play. You hide, but if I find you, you have to help me talk to the boy who knows Johnny. He thinks he'll find us easy. Means he's never hid from the black ones. No looking, and you have to count out loud. All your fingers, toes, too. O sea, hasta el 20. 1, 2, 3. O sea, hasta el 20 18, tengo que contar. 19, 20. Ready or not, here I come. Here I come. Ay, dijo come. La verdad es que los niños no saben que pues eres el Brujaldo, ¿eh? Eres Gerardo el Magias. Igual yo voy robando, lo siento. El mundo es así de duro. I can see you. How'd you find me? Porque soy Gerardo el Magias. También soy bueno robando. Y follando a abuelita. Si no veis dónde están los demás niños, me voy a follar a cada abuelita de aquí, ¿eh? Y como no vas a hay una abuelita... Oh. Subió por las escaleras, ¿eh? ¿Cómo subo? Ah, ya. Aquí hay un derrapón de caca. Significa que por aquí anda. Y se ríe todavía el tonto, ¿eh? Come out. ¿Cómo sonaba está el Gerardo? Sí, está súper emocionado, ¿eh? Un derrapón de caca. ¿Cómo han de oler esos niños? ¿Cómo han de oler, en serio, eh? Found you. You can stop hiding. ¿Cómo han de oler, en serio? ¿Cómo han de oler a caca y patas, eh? Piedra de vino. Qué loco, güey.
Al menos ya sé dónde está el mocoso, ¿eh? Ahí está. No one left hiding. You're a wizard, right? Sí. Gonna show us some tricks when we get to the cottage. Sí. Yo sé un truco bien bueno. We'll talk about your promise. Mete cuchillo, saco las tripas. Es el mejor truco de magia que siempre me dicen las Found you cosas, all. ¿eh? Now you gotta keep your word and help me talk to Johnny's friend. Why wouldn't we? Promised, didn't we? Son buenos niños, es lo que me gusta. Son buenos niños. Gran! Gran! Bumblebee bit Yagner in the arse! In the arch, Gran! en el culo. Come! In the arch. Morro. Don't be afraid. Te voy a empuñalar, Don't know nothing. Si sabes, puto, no me hurt digas you. te meto la espada, en la garganta, güey. Where's Gran? Está muerta. Dime dónde está. She's Yo. busy. Why are you scared to talk? I'm not scared of nothing. You're all scared of something. Would have told me about Johnny otherwise. I'm worried about Johnny. He don't come round no more. Once, when we was mushroom picking, I saw his burrow, but Gran yelled at me, said not to talk to strangers, 'cause then kids go missing. She worries about Johnny too, though she says he's made up. I just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? 'Cause he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny used to be boy, 'cause Gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Where can I find Johnny? There's a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around. You'll see him. Thank you. Thank you, pero son 100 pesos. ¿Cuál thank you? Las nalgas, Gerald. O dice el chiste a la abuelita diciendo, Dios te bendiga, empeora es mucho que el guajolote no come magia. Dios te bendiga. Como la del bananero. Sí, si no te vas a si no lo sigues te vas a coger a la profesora. ¡Ay, Dios te bendiga! If Johnny's real, he must leave prints. Aquí hay patita de Small mocoso. footprint. Johnny's been through here. Chicos, ¿alguna vez han visto el típico meme de... Bueno, meme no tanto. ¿Han visto el típico meme donde dicen, ojalá ya te vayamos a conocer? Y sale el Brian y la Brittany. Ah, pues vamos a ir a conocer al hijo del Brittany y el Brian. El niño que ponen es un chavo blanco de ojos de color, muy hermoso y todo eso. Ya te queremos conocer. Y te quedas, no mames, cabrón. Come on, come closer. Vamos a ir a conocer al hijo de la Brittany y el Kevin, güey. Me da un montón de risa. Te quiero conocer, güey. Y poner un niño hermoso, precioso el bebé. Y vamos a ir a conocer al hijo, güey. Ahorita la van a ver. Emperador, ¿por qué eres tan malo? Broma, chicos. Tracks lead to a burrow. Pero vamos a ir a ver cómo vive aquí. Inside. Johnny? Ah, se llama Johnny, en vez de Brian o Kevin. Don't be afraid.
You're a bucka? A Luton? Ah, a godling. Not many of you left. I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Tell me everything from the start. Lo feo es que el niño tiene un labio leporino, se dan cuenta. No puede hablar, es cierto. Somebody take away his voice. What's wrong? Can't talk? Why? Lost your voice? Gracias a Dios, perdió su voz. Can I help you somehow? Oh. Want me to follow you? No choice, I guess. Bueno, ahí está el hijo de Kevin, la Brittany, güey, el que preguntó, ¡Córrele, morro! ¡Ahí viene la migra! ¡Córrele, güey! Ese somos yo y el Johnny intentando cruzarla a la cosa al otro lado. ¡Ah, abejas! Stay close to me. Cuando la maternidad de las abuelas fingen de... Mira qué bonito cómo se le queda viendo a su mamá, el niño por dentro. Puta madre, otra vez la ron del Brian. Qué ojete. Me da un montón de risa cuando siempre pasa eso. Cuando ves que dicen, ay, mira, está viendo los ojos de la... le está viendo a su mamá los ojos. El niño no puede ver nada, El niño es ciego hasta los 3 meses, perros. Digo, hasta las 3 semanas. Let me look around. Solo ve luces. Pero las sensaciones son parecidas. Something's on the ledge? Something that'll get you your voice back? Me acordé de... Guess I gotta make this climb. Me acordé que ayer o anteayer estaba... Ahorita hablando de mujeres con maternidad. Me acordé que ayer estaba viendo una chava que estaba dándole de comer a su hijo en plena calle, que no es nada malo. Yo entiendo perfectamente que puedas darle de comer en la calle porque a veces la necesidad apremia y pues son cosas que pasan. Pero lo necesario o lo importante sería que el hijo estuvieran el mamá y el hijo en una habitación tranquilamente solitaria, tranquila. Y el niño pueda tener tacto con los pechos de la madre porque sienten cierto tipo de sensación de tranquilidad al momento de generar el tacto. Es algo más que nada para sentirse, digamos, arraigados uno al otro. Pero hoy en día por la necesidad de querer hacerlo algo como malo, pues ya es lo que pasa. O sea, estaba viendo que un men estaba hablando, no, es que eso debe existir, eso de que las madres están ahí dando teta, pueden dar teta en la calle, no pasa nada, porque es algo normal, pero hay tanto pervertido hoy en día que no le importa eso. El problema es que hay pervertidos, pero la prioridad es que estén padre y madre juntos, bueno, madre e hijos estén en una habitación tranquilos, para que el niño pueda comer y el tacto lo haga sentirse arraigado. Te da la sensación de descubrimiento. Pero me acordé ahorita por eso. Aquí está la voz del Brian. Ahorita van a ver cómo habla, El que se queja el que se queja le gusta ver y se pone nervioso, exactamente. A mí me da completamente igual, porque no es algo que es entre ellos. Pero hay tanto pervertido en la calle, que ese es el problema, los pervertidos que los ven con una... Es más, ¿se acuerdan ahorita del video más famoso en YouTube? ¿Se acuerdan del video más famoso en YouTube donde literalmente, pues, hay, de una u otra forma, hay un video en internet donde hay una chava
te muestra cómo hacerte un masaje para poder sacar, extraer la leche más fácilmente. Ah, pues, ¿cuál es el video más visto en esa plataforma? A una chava con unos pechos grandes mientras se masajea y todos, dame like, con eso me voy a terminar de criar, muchas guarradas, Es duro. Ok. Ay, me caigo. A ver, mocoso come pijas. Aquí está tu botella. Whiskey! Slither! Ringworm! Rubbish! Bumblebee! Flabbergasted! Ha! The sound of it! Peter Piper picked Prince Proximo a pack of pickled peppers by the Pontar. Done celebrating? My favorite words! Life without savoring the sound of surreptitious shenanigans is like licking snails through a cloth. El intento desesperado para hacer una traducción más asequible. Dificilísimo traducirla ya. Long be your life. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favors? Yes. How'd you lose your voice? One morning I awoke and opened my mouth for my usual bout of singing with the thrushes. Lo and behold, no sound escaped. I tried and tried, almost burst a blood vessel. Then I went to the village, because word has it the new cunning woman works miracles. But people began crying out, "A smudger! A smudger!" and sick their dogs on me. Do I look like a smudger to you? Not a bit. Well, I thought not. So it must be the crone's doing. Who else would curse me? Blackbird friend of mine located my voice, but I was helpless to retrieve it. Couldn't ask a raven friend to just give you the bottle? Ravens serve the crones. They don't help no one. Mañana el nuevo canal del DAC, sacando y tocando tu kundaliano. Baja de peso sin dejar de tragar educativo. Le puedo colocar eso perfectamente y lo crees. Ay, cómo me cago en Dios. Cómo han sacado tantas cosas para poder mentirle a la gente en todo el rostro. Y están los médicos queriéndose volar la tapa, Es durísimo, How do you lock someone's voice in a bottle? Just wondering. As am I, especially as mine's a voice to crown all voices. Sometimes it's like a forest brook, at others like a roll of thunder. And let's be honest, I talk enough to fill 3 barrels or more. Somebody used some powerful magic on you, as a prank or just to be mean. I'm looking for a young, ashen-haired woman. See anyone like that? Did I ever? Remember it as if it were yesterday. Soon as I woke, I went to empty my bowels. My favorite part of the day. Defecating to the sunrise, downright glorious. Defecar al amanecer lo más grandioso. It couldn't have been me. And that lass appeared, out of nowhere. Young, ashen-haired, just like you said. Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's huts, quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my morn. Sadly, I'd lost my voice, so I don't think she heard me. No puedo ir a cagar a gusto a la luz del sol del amanecer. I've been to the village in the swamp, met a woman who might have been a crone. Did she seem confused to you? Nuts, completely. So I'm not crazy. That's no crone. That's the granny who takes care of the orphans. Claims the kids made me up. Me! An orphanage in a swamp? What do you have against swamps? Lived here my whole life, and I heartily recommend it. What do you know about the crones? Nada. They're as old as this forest. Cruel, vindictive,
not to be crossed. What if someone does cross them? Might take his voice, might take his life. Depends on their whim. They're nasty, although they care for this land and its folk in their own way. Supposedly they always keep their word, but you must be careful what you ask for. Won't find them until they want to be found. See them until they want to be seen. But remember, they see and hear all that happens in the mire. She ran off toward the orphanage. Kids could know something, or the old woman who takes care of them. Oh, that old hag don't speak to strangers, and you're a stranger. Will she talk to you? I have spoken to her, got my ways. So be it. You helped me and I'm no bore. Come with me. Sigue a Johnny hasta la aldea de las Cienes. Ahorita a ver a dónde vamos. Como la dieta keto, esta es la favorita de todos. Ahorita hablando de dietas y otros problemas que se generan en pacientes. Así, las tan afamadas dietas keto. O la más afamada, tómate la fentermina y no te va a pasar nada. Ay, Dios mío. Oye, este reloj. Tómate el Redotex, no tiene efectos secundarios. Okay. Ya llegamos, Johnny, ya está. Así me veo en la mañana cuando me levanto. Como el hijo de Brian y el Kevin. Lo veo bastante, Da, güey, es más cara, la lista es más barata. Sí, güey, pero ya sabes, la típica que se avientan todos. Y la puta Orlistad. Luego, o sea, lo primero que te dicen tú yendo con un médico es que el Orlistad tú tienes que dejar de consumir grasas. ¿Por qué? Porque el Orlistad, como separa las grasas del alimento que estás consumiendo, pues tiene que salir de alguna manera, de una manera rápida. Entonces sale en forma de tu culo, en forma de grasita sabrosa. Y luego tus gases huelen como el asco. Good. It's clear. Not a crone in sight. O sea, literalmente estás podrido. That ought to calm her. Es más, le voy a contar alguna. Había una doctora que me platicó que una vez ella, por idiota, o sea, siendo una persona ya con la educación correcta, se tomó un Orlistat. Pues la señora, porque andaba a las prisas, se le olvidó que tomó el Orlistat y se comió unos tacos de esos bien perrosos en la calle, de esos pinches tacos grasosos, perrones, de esos que incluso sin estar tomando Orlistat te pega una putísima diarrea, perfectamente, te pega una diarrea chingona. Pues la señorita se va y se come unos tacos de esos bien perrones. Y sorpresa, adivina quién tuvo que ir corriendo a cualquier baño porque se estaba literalmente saliendo todo por la parte trasera de su ano, Es una mierda, es durísimo, Pero el problema principal de esto es que, güey, tú eres una persona con una educación que no simplemente se formó en un año, se formó en 7 años, perro. 7 años, Pero joder, es que, o sea, normalmente el puto fármaco no es tan peligroso como tal. Pero las putas flatulencias y el dolor abdominal que puede causar debido a que consumes grandes cantidades de grasa, pues joder. Y como esa mierda se metaboliza por el hígado, coño de la madre, Literalmente una mierda. Cuando comes rico, cagas hediondo. Sí, güey, pero con el Orlistat es peor. Aparte de que el Orlistat, si eres una persona que consume esa mierda, tus calzones, vas a tener que estar comprando calzones cada cierto tiempo si no dejas de consumir grasas, porque dejan manchas oleosas en tu ropa interior. Tus nalguitas siempre están sudando grasa. Puedes perder muchos kilos, hasta incluso 6 kilos, o unos 6, 8 kilos en 4 semanas o algo así. Pero es que nadie quiere hacer ejercicio, güey. Todos quieren que básicamente bajes de peso sin hacer nada y simplemente por
porque dejan de comer. Esa es la otra. Dejan de comer según para bajar de peso porque están, entre comillas, hipocalóricos y creen que están bajando de peso. Y la musculatura se va al carajo. No estás bajando de peso por la grasa, estás bajando de peso por el músculo. Que es lo primero que empiezas a perder. El músculo pesa más que la grasa, no lo olvides. Pero es que es monstruoso. Es monstruoso, en serio, cómo la gente se mete unas pinches... Prefieren creerle a un puto cocainómano que les dice cualquier cosa y se lo creen. Es lo peor del caso. Y eso sin contar de la fentermina y otras mierdas. Que va escalando poco a poco y dice, no va a pasar nada. Poco a poco, ¿qué pasó, Ah, me ganaste el chiste de actar. Literalmente era una mierda, ¿sí? Esa es mi peor pesadilla, cagarse en la calle lejos de tu casa. Chicos, yo me he enfermado del estómago en la escuela que me tocó. Yo le platiqué una vez de que una vez... mi escuela quedaba a 2 camiones de mi casa. A 2 camiones de mi casa. Tenía que agarrar un camión hasta la escuela. Digo, perdón. De la escuela tenía que agarrar un camión hasta el centro de la ciudad y del centro de la ciudad hacia mi casa. Eran 2 camiones y fácilmente era como una media hora de trayecto o algo así. Estaba enfermo del estómago, chicos. Pero me estaba muriendo. Gracias a Jesús, un familiar, mi tía vivía cerca de ahí y pude llegar a su baño y sin problemas. Pero coño de la madre, ¿cómo me ha pasado eso? Porque yo soy una persona que más que nada antes era más sensible del estómago. Hoy en día ya puedo comer hasta carne de perro y no pasa nada. Pero antes era súper sensible con las grasas. Súper sensible. Era hipersensible completamente. Entonces ya le tengo que... entonces ya le tengo que crear al vagabundo de mi esquina. No, pero es duro, chicos. Es duro. Pero pues que... En serio. Si pueden, hagan ejercicio y coman bien. No ocupan nada más. Va a tomar tiempo. Todo toma tiempo en la vida. Pero vas a lograrlo. No olvides nada más hacer ejercicio y comer bien. Nada más eso ocupas. Con eso vas a sacar de peso. No dejen que hoy en día está muy impuesto lo del... O sea, tristemente, y pues lo siento para las personas que se puedan sentir mal, pero yo sé que es muy difícil bajar de peso ya cuando llegas a cierta edad incluso. Es muy pesado estar gordito, te sientes mal con tu persona, intentas bajar de peso en ejercicio, no bajas rápido, te frustras, hay ansiedad. Yo entiendo todo, es muy difícil bajar de peso. Pero no dejes que la sociedad te meta en la cabeza de que debes aceptarte como estás. Hasta cierto punto te puedes aceptar, pero tu salud no la debes aceptar, papá. Porque mañana o pasado te pega un infarto y te vas al carajo completamente. Eso sin decirte el daño hepático. Porque, chicos, un puto hígado, un hígado graso, un hígado graso te va a cargar tu puta madre, Porque no vas a ver a Cristo Rey. Va a estar posiblemente en el hospital varias semanas, Pero tener una puta afección de este tipo te va a cargar completamente el payaso, con efectos secundarios severos. Esto pasa más que con los alcohólicos. Los alcohólicos siempre generan un hígado graso por las grandes cantidades ¿cómo se llama? De carbohidratos que consumen al beber alcohol. Porque la gente cree que el alcohol no tiene nada de azúcar. ¿Qué crees? El alcohol es básicamente azúcar. Se convierte en eso rico y delicioso llamado grasita abdominal. Que luego ves un panzón, lo abren y no tiene tanta grasa como crees. Es inflamación también. Son cosas duras, Y luego, es que tengo un cólico aquí en el hígado, güey. No mames. Te dijeron, güey, 17 veces. Tu nutriólogo está en su casa diciendo, voy a agarrar la escopeta y volarme la tapa. Oh, Johnny, softly gaze, fire waning pale. Pop, a spark jumped out and whispered, listen, I've a tale. You got your voice back. I did, though I seem to have lost an octave somewhere in the process. I shall look for it when I get home. You're not allowed here, Johnny. You shouldn't have come. Calm down, Gran. Ahí acaba de escuchar a las boiras diciéndole algo, por cierto. Ahora me encanta el queso bien grasoso. A mí me encanta el queso bien grasoso, chicos. Pero por eso yo consumo un montón de carbohidratos, en serio. Yo consumo una cantidad bestial de carbohidratos, pero también hago ejercicio acorde a lo que consumo. Yo bajo de peso rápido porque yo ya he tenido cierto entrenamiento y tengo de cierta manera genética para ese tipo de cosas.
Pero joder, perros, no es lo mismo meterte, no sé, 3000 calorías y hacer ejercicio que meterte 3000 calorías y no hacer nada. Vas a ver una destrucción total de tu cuerpo. ¿Cómo el alcohol se convierte en cetona? ¿Se interviene en el azúcar? Sí. Nah, no creo. Deme 2 micheladas con doble de semen azul de pitufo, por favor. No pasa nada, Pero bueno, es que lo más sencillo. Para explicar lo más sencillo, porque luego la gente menos se calienta, pues, pero... El tema es eso, chicos. No se dejen guiar, no se dejen eso... Hoy en día, a mí me jode un montón ese tema de que... Tienes que aceptarte así como estás. Pesas 140 kilos y tu corazón va a fallar en algún momento. Tu corazón está trabajando, chicos. Recuerden esto y siempre tenganlo en su mente, en cualquier momento de su vida, no lo olviden. Y empiecen a hacer ejercicio por papá. Por papá, háganlo por mí, si quieren. Recuerden que el daño ya está hecho. Es como la gente que fuma cigarros y dicen, pues dejé de fumar y mis alvéolos ya se recuperaron. Tu corazón trabajando al máximo porque tienes un daño severo en tu corazoncito, güey, por estar gordísimo, porque tu corazón está trabajando el triple. Ahí queda el daño, Que ahorita no lo vas a ver el problema. El problema es cuando vas creciendo y vas viendo cómo empieza a haber fallos en tu sistema. Si no, miren a los pobres trabajadores que en la construcción siempre sale el mamador de riatas que dice, mira, perro, yo me echo 3 costales y como si nada, perro. Mira, yo puedo levantar 65 bloques y me los echo en el lomo y como si nada. ¿Y qué pasa? Llegan a los 45 años y ya tienen problemas en las cervicales. Tienen problemas que en el sacro. Completamente destrozados están. O incluso ya las rodillas destruidas que tienen que estar incluso cojear para caminar. Daños severos irreparables. A menos con cirugía y aún así hay una posibilidad muy alta de no quedar bien. Por eso cuídense, perros. Y no se dejen meter ideas en la cabeza de que es que si no levantas esto vas a hacer menos puñetas que yo. Ves y chúpame el pene, güey. Vas y chúpame el pene. The woman I asked about earlier. Forgive me, Gran. But this fellow absolutely must talk to the ladies. The ladies? No. She's not allowed. Please, it's important. The fellow will be quiet. Gran, please hear me out. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Ginny's fever too? I did. I ask anything in return? No. Didn't even fuss about my stolen voice. Well, now I want something. Gran, help this fellow. Because otherwise he'll pester me day and night, even during potty time. His lass is missing. Perhaps the ladies can help find her, eh? Well, since you put it that way, Johnny, I'll help him. Come with me. Está bonito tu molino, ex. No cuesta ni 10 pesos en la tienda. Acaba de descargar una textura. Johnny's a good lad. Though the ladies don't like him. No. Foul creature, they say. Don't Por like cierto, him. Estas son las moiras. Mírenlas bien, Who are the women in the tapestry? Those are the ladies. Ladies of me, with power over all, beseech I thee, answer my call. Before eres como you Johnny, yo soy Johnny. Trolls, Ay, me caigo. wretched and small. Johnny es mi yo astral, Johnny, we are friends. How dare you disturb our rest, woman? I'm looking for the No woman es with una ashen pregunta hair. estúpida porque I ya la know sé. you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Yes. Perhaps he only likes ashen-haired girls. The young woman. She
She's my daughter by choice. I raised her. If she's shapely, what does it matter? Matters ¿Se dan cuenta? Hay orejas, Tengan la representación de las orejas. We've hit a nerve. He's bubbling like well-fed yeast. Oh, that's how I like him. Johnny murió el 14 de febrero, no olvidar. Ya casi cumplimos la fecha. Estamos a un par de días de que veamos cómo muere Johnny. It's clear you met her. De recordar a Johnny. Tell me everything. That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me, have you got bollocks? Do you fear woodland beasts? Oh, hard times are upon us, white-haired one. Brother has turned against brother. The land is soaked in blood. Evil reigns stronger than ever before. A dark power has surfaced near Downwarren. It feeds on hatred and disdain. Destroy the beast, and we will be grateful. Tell you all we know about this ashen-haired maid. Pobre Yera, lo tienen haciendo de mandadero siempre, Dark power? You need a knight-errant, or a witch hunter, not a witcher. The alderman of Downwarren will tell you all. Remember to collect payment from him after you complete your task. And now our servant will bring you the dagger. La daga ni la voy a preguntar, la daga se lo explico en pocas palabras. Básicamente es la representación de que ellas hicieron el trato con él. I'll talk to the alderman, but I can't promise anything. Move, woman! Give the young man the dagger. And you, White One, return only once you've completed the task. Ay, ¿qué pasó? Aye, mistress, right. On me way. Dagger. Gotta bring the dagger. The dagger. For you. Ladies told me to give it you. Here it is. The dagger. Eso es una sidequea, por cierto. Place the alderman's payment on the stone. Sindequea, ahora sidequea, sindequea, ¿no? Stone bear, stone shear, stone nose, stone ears. A ver. Quiero verla porque no me acuerdo si era una sindequea o una sindequea. Puñal de las Moiras. Más que un puñal parece una sindequea completamente. No me acuerdo si sidequea o sindequea. Es que hay un nombre específico, pero yo según es una sindequea. Que significa creo que cuchillo corto en italiano, no me acuerdo. Level up to. Ok, vamos ahora con el regidor de este basurero. ¿Está lejos? Está cerca, vamos corriendo para que llamar a nuestro amigo el caballito perrón. Huele a baño de hombres de preparatoria, Chicos, ¿cuál baño está más sucio? ¿El de prepa o el de secundaria? Yo me acuerdo que los baños de secundaria están más sucios que los de prepa. Poor son! You'll never learn. ¡Ay, mi brazo, cara! Ah, cómo me gusta destazarlos, en serio. Es lo mejor del juego, destazar gente. Te levantas una mañana y estás a la gente, güey. Como todos los días. Chicos, recuerden que nada más estoy haciendo la misión principal de la sola de Belen, por cierto. Miren. Y todo esto lo puedes explorar. Esto es de la zona de Belen. Todo esto es Belen. Lo puedes investigar y viajar y todo esto. Luego sigue Novigrado. Novigrado ya es a partir de aquí. Todo esto es Novigrado y lo puedes investigar también.
Esto es, aquí esta parte es del DLC de Hearthstone. Y a ver, déjame ver si puedo el mapa del mundo. Que este es Novigrado, por cierto. Luego falta Kaer Morhen, que también es una zona grande. Skellige. Y esto es del DLC final, el Ducado de Toussaint, que es una barbaridad de lugar. Buenas noches, emperador. Buenas noches, ¿qué tal, vuelo Carmey? Para que vean lo largo que es este juego y vale la pena comprarlo. Tiene mucha paja, sí tiene mucha paja, pero es muy divertido perderte completamente en el mapa. Nice village. Aye. A real pearl of the swamps. If you say so. If you say so. You get by all right? Aye, winter to winter. Somehow we survive. Recognize this dagger? Aye, master. I didn't know you belonged to them. Don't belong to anyone. Down to business. I want to get this done quickly. Ah, so that's how it's to be. I'm supposed to help solve your problem. Tell me what it is. Just the essentials. The war awoke Como se está quedando power, pelón, mírenlo. An evil one that feeds on bloodshed. Nightmares haunt our nights and days. Folks sleepwalk from their homes, never to return. Under the tree on the Whispering Hillock they lie. Unburied all, fathers, sons, daughters, and mothers. Folk are afeared to move them. Como se está quedando pelón, miren la alopecia como la tiene, ¿eh? The dark powers must be cast off. When did all this start? 3 years back. I remember 'twas a warm day. Went to check the snares for game. Pulled a hare from me trap. It grew dark all of a sudden, though it was nigh on noontime. Thought it was a storm at first. A squeal pierced the air, near burst me ears. The hair rotted in me hands, and the leaves shriveled and yellowed, though it were yet the start of summer. Times have been ill ever since. Folks' teeth turn black as charcoal. Women folk fight like polecats, bawling and brawling over nothing. The young'uns, born crippled, lame, fear and cursing. Long have we pled for the ladies' help. Ladies of the Wood don't know what this power is? They know all. Old Thekla claimed they'd be punishing us. Folks stopped respecting them. Some even call them witches. But must not be they, for they sent you. I'll look around the Whispering Hillock. You be careful, Master Witcher. Don't ye treat this evil light. Bueno, a partir de aquí, el juego, aquí hay 2 enlaces en la historia del Barón Rojo. Aquí cambia un montón. Paso a guardar manual. Pasan ciertos acontecimientos en el juego que pues desembocan en 2 finales posibles del Barón Rojo. Yo no sé no me acuerdo cómo terminar el correcto, pero yo voy a salvar a ciertas personas. No me importa si alguien se vuelve loco en el acto. Aunque voy a intentar sacar el otro final para verlo, pero paso completamente. El que salga, no me importa realmente cuál salga, pero hay 2 finales. Eso te da pie a que tú lo puedas terminar y probarlo y ver si te gusta. Seguiré jugando partidas de Win o dejarás de lado. Es que el Win ya lo tengo dominado. O sea, el Win se me hace bastante fácil. Lo malo es que no me dejan usar la baraja que tenía la baraja de Skellige que tenía, que estaba rotísima la puta baraja esa. Rota, pero rota de verdad. Y aparte, los únicos que puedo hacer batallas con el varón, creo que también puedo hacer batallas con todos los trabajadores. La cosa de estos desgraciados, no me sabe el nombre. Looks like rain. ¿Ya escucharon? Fang bites. ¿Cómo se llaman estos viejos chotos? No me acuerdo. Los mercaderes. Don el canon es no matar al babo satánico. Al bebo satánico. No, que no lo matas. Lo conviertes en... Be gone. Come no closer.
I know whence you come. A voice from Chicos, within the tree. ponedlo con cascos. Joder, yo cuando lo jugué sin cascos. Coño de la madre, qué rico se siente que te hablen de la cabeza. The powers that protect me, they sense whence you come. Perro! O sea, es lo que me gusta del juego, que puede hacer un parry de una u otra forma. Choice. Be gone. Un hombre lobo. Be gone. Okay. The powers will not turn back. Turn back. Who are you? Otros puntos. ¿Cuántos puntos tengo para gastar? Como 23, ¿verdad? O algo así. Que no he gastado ninguno desde que inicié el juego y aún así me regalaron puntos. Tengo ahorita ya 23 puntos asignados y tengo 30 disponibles. Yo creo que me quitaron puntos de personajes, pero según yo no. Qué buen bug, Y ahora al tener unos huevotes, porque yo la verdad yo no me metería en este tipo de lugares a nadar, en serio. Me daría un montón de miedo. Nunca sabes qué puede haber en esos pequeños laguitos. Yo sé que puede detectarlos y sentirlos y olerlos, pero... Why have you gone? Why spill this blood? Are you here to grant me death? Or is my freedom your wish? Who are you? Who are you? I abandoned my circle, where I'd kept the balance. The crones killed me, and cursed my ghost. Never heard of a druid circling Velen. I wander eternally through a maze of vows, helplessly sliding over us. Es como los huevos, Vean sus testículos y vean cómo vibran solos, Si tienes tu bolsita de canicas, puedes ver cómo se mueven igual que esas cosas solas. They hear all through severed ears. They weave hair and twist lives. They take their strength from the broth of human flesh. Why did they kill you? The crones want this land. They'd rule the wood alone. I stood in their way. I had to die. I was attacked. This is my prison. A fortress besieged. Murderers I await, and my forest protects me. Murderers? Murderous sisters. Killed my body. Now my soul they hunt. For I defy them. You claim to be imprisoned. How so? I am bound here, in fetters of magic. I wandered endlessly, a labyrinth of thieves. The children, I know all. I know what awaits them. Free me, please. I must help. If something threatens the orphans, I'll help them myself. The children have been taken. Free me, please. I can be a gale, a gallop unchained. I shall save them. Only I can.
Por cierto, a los niños se los comen, ¿eh? Why do you think the kids from the meadow are in danger? The sisters took them. They shall not return. Where'd they take them? I can help. It is done already. It cannot be undone. There are no rules to our serving. They shall all die. Let them be saved. The crones. What do you know about them? The sisters are older than the oldest trees. Velen is their realm. All life here serves them. The sisters live concealed. You will not find them. They hear all. You cannot hide. Aquí hay dos formas. Aquí puedes ayudarlo, que básicamente creo que salvaba a los niños y creo que desembocaba el final malo hasta cierto punto para la anciana. O el final, bueno, no me acuerdo exactamente cómo desembocaban los dos finales en este. No sé si ayudarlo, ¿cuál de los dos finales quieren ver? ¿El donde salvan a los mocosos o donde mueren? No sé qué quieran. Porque aquí hay dos finales de sí o sí. Por eso no sé qué quieran. Porque aquí cambia, ¿eh? No cambia nada, solamente la historia principal. ¿Qué tan malo es que se mueran? Es que tienes que verlo. Sería mejor que lo vieran para que, si es que quieren verlo. Es que está bueno. Es que el juego está muy bueno, lo que les digo. Está muy interesante. Por eso no sé hacerlo o no ayudarle. Es que no le puedo ayudar, ¿eh? ¿Cuál es el final en que terminas en la cama? Terminas con tu tía en la cama. Cuando me folla, güey. Es el final follación. Mándalo con mamá Coco. A ver, ustedes deciden. Voy a poner una encuesta. ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Lo voy a poner aquí. Decían ustedes. Aquí desemboca en dos finales. Voy a poner una encuestita aquí bien perrona. Ni una encuesta. No encuesta. ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Ahí está, ya puse la encuesta, voten. Voten para ver si lo mando con mamá Coco o no lo ayudo o no lo ayudo. Yo nomás les digo que uno de los finales está duro y el otro también. Los dos finales están chidos. Pero voten ustedes a ver qué pasa. Choose your ass. Pues la gente está votando por sí. Lo ayudo, votó el sí, así que voy a ayudarle. Entonces lo voy a ayudar, pues.
you can save the orphans from the meadow, I'll help you. I will find them. Este final les va a gustar. Open the door of my bueno, quién sabe, este final tal vez no les guste. A rite you must perform. With the black of raven feathers, the white of my bones, and a swift steed, a mare wild and free, in meadows pasture court, dark as a bottomless well, black as the depths of night. Such a beast, no other. Gather these and bring them here. Got some raven feathers. Find my remains and bring me a mount. A wind-born steed. A black squall turned ¿Lo libera del mundo terrenal? No, al contrario, lo liberó de esta prisión que tiene. Why do we need a black horse? The beast and I shall be as one. As when I lived, we shall be a gale. Nothing to stop us. A wild steed from meadows moist. Where'll I find your remains? My bones, they lie in a solitary mound nearby, due west. I'll gather what I need to free you, then return. Gather and return. To the hillock's depths, to the tree's rotten heart. Pierce my heart, let blood flow. To be born again, I must first be consumed. Go now, and return through the passage I have opened. Encuentra los huesos del espíritu de abajo, ojalá no me exploro con tus sentidos de brujo. Les va a gustar esto, ¿eh? Van a ver un final diferente. Si no lo hubiera ayudado pasa otra cosa, pero en este caso pues no es tanto. Está cerca, voy corriendo, esto no está muy cerquita. Está a 86 metros. Bueno, 86 pasos, perdón. Vamos consiguiendo los objetos y lo logramos. Creo que el caballo lo tenía que conseguir con el varón, si no mal recuerdo. Maldita vieja. A mimir. Hay que encontrar los huesos del chavo. Acá está. Strange bones. Don't seem human to me. Porque no eran huesos humanos. Calma a un caballo, o sea, con la señal axia y montalo. Está bastante lejos, pues sí. Me voy a ir en sardinilla para ir más rápido. Pero bueno, no lo liberes del mundo terrenal. Al contrario, lo conviertes en algo físico. Está en el mundo terrenal pero atrapado. Elemental de tierra, sí lo puedo ganar. Está a nivel 75. No me gana realmente, pero ¿para qué perder el tiempo si estamos haciendo las misiones principales? Faster. Ok, aquí te coge el caballo. A ver. Lleva el caballo a la de esta de los susurros. Ya estamos más cerca. Ahorita van a ver lo que desemboca. Ya luego les digo qué pasa. Si quieren les digo qué pasa si hubieran elegido el otro final. Cuando termine el final ese, voy a mostrarte. Les digo exactamente qué pasa si no lo hubiera ayudado. Aunque podría grabar antes en otra partida. Antes de hacer la misión. Let's go.
Que no será mala idea grabar, por si no me acuerdo. Si necesitas hacer las dos misiones, sacar el trofeo. De pasada, tendré yo una partida guardada para sacar el trofeo aparte. Es el que estoy guardando, ¿no? Espacio guardado manual. Este es en la nube. Ponedme. Esto lo grabé hace ratito. Este, el 2, se voy a guardar. No, este no. Uf, casi la cago, me equivoqué casi. Casi me equivoco. Casi me equivoco, en serio, ¿eh? Ay, coño, la madre, tengo que volver a calmar el caballo. Ah, tengo que subirlo, ok. Come on. Sube, papi, sube. Move it. Tenían que entrar con el caballo, no me acuerdo. Bueno, voy a intentar entrar con el caballo. Capaz que sí era entrar. Let's go. Ah, sí, era entrar con el caballo. Ah, no puede. Hola. Ahí está. Vamos a hacer vudú. Ready. We can start. Lay things amidst the feathers. Place all beneath my heart. My heart you must pierce and bring the steed. Mira, por ejemplo, aquí es engañar al ser del árbol y destruirlo. En realidad voy a matarte. Voy a comenzar el ritual. Dijeron que lo ayudara, así que lo voy a ayudar. Me dijeron que lo ayudara. I offer raven feathers. Once I was free, I shall be free once more. I offer your remains. Once I was flesh, I shall be flesh once more. Free the children. I shall. A word once given must be honored. Y ahora que de manera que ha solucionado el problema. Ok. Ya no es asunto mío. Magic. A place of power. I'm busy, man. Solved your problem. Just in case, though, avoid the Whispering Hillock for a while. Cannot be. Where's something lurking there? Es mejor que no lo sepa, lo voy a decir. Believe me, you don't want to know. What have you done? Recargarse una yegua, ahora traigan al cemental. ¿En seme qué? Went up the hill, took care of the problem. The details are my concern. Aye, truly said. I knows naught of such things anyway. The crones, or the ladies of the wood as you call them, said to remind you about payment. Take it you know what they want? Aye, I do. Give me the dagger. Be back soon.
Se va a hacer un Van Gogh este men, ¿eh? Pero el peor, Van Gogh perdió la oreja en el... Ya sé, ya sé. Nada, como un buen corte para una infección. There's payment. Take it to the ladies, will you? What the hell was that? 'Tis our pact. You're a stranger. You don't know life here. It's honest pay for their protection. So, all those ears in the woods. Put it out your mind, master. You soon be leaving, and we must tarry on, our young'uns and their young'uns after 'em. No gods nor masters watch over Velen. The land is no man. Lo dijo, dijo He who wants to survive must seek his own protectors. Lo dijo, Él es la tierra de nadie, Velen. Aquí viene... Esta es la típica de cuando intentas ligar con chavas guapas por internet. Las ves en la foto y bien guapas. En la vida real, ahí vienen las guapas. Ahí viene la chava que conociste en Instagram. Bueno, con otra parte, She's your weapon, young man. He's very lovely in real life. In real life, you're different than you were in the tapestry. Well, bring it here. Yo sí les doy, yo no, güey. ¿Qué tal, Denis? Ay, Dios, ¿qué tal, 89? Yo no les daría ni con tu tiempo, ni con tu vida y ni con sexo. Ah, por cierto, ¿qué crees que traen esta cesta, No quiero tus piropos, macho opresor. Está duro, Está durito esto. Bueno, ustedes decidieron ayudar al corcel. You disobeyed us once more. We are forgiving creatures, but you allowed the children to escape. Esto pasa por haber ayudado, They never wanted to flee. They liked it here. They played. Your punishment must be harsh. Now silence! We must speak to the white-haired one. I know that mark. This is Anna, the wife of the Baron of Crow's Perch. Sorpresa. She belongs to no man. A fruit ripened in her womb. A fruit sprouted from seeds sown by a man she detested. We helped her. Una tripofobia, sí, el ojito da tripofobia, She bears the mark. Ese ojo. She is ours. Come. It is another woman who interests you. Speak, white-haired one. La carita de Isaac llorando. Que me gusta. You looked different in the tapestry. We're all dressed up just for you. If you only knew how much time we spent in front of the glass. Do you desire us? Sacan al primo Caguama haciendo un trabajo que hacer. Esto literalmente se tenía que hacer un Power Ranger que se quiera coger eso, I'm impressed. Polymorphism, a rare talent. Oh, I'd suck every last drop out of you. To be woven together with you? Entrejerme contigo. I'd be your best and last. Qué asco. Not what I came for. You used me to tame the Whispering Hillock. A lot of work. Not free, brave soul. Did you destroy the evil powers? Have you brought peace to our domain? I freed the spirit trapped in the tree. Hear that, sisters? Sorpresa. Traitor! She took the children. 'Twas her.
We made a deal. I was supposed to help the villagers. I held up my end of the bargain. They're safe now. So, a mockery. Ese sombrero ese, oblígame, perro, un poquito. Whose spirit was trapped in the tree? That of one who once cheated death. You freed an ancient power. It will rise again. Elsewhere, beyond our reach, blood will flow once more. What foolish things men sometimes do. Our deal. I did my part, now you do yours. A word once given, we never break. The girl. Mousy blonde. That's what they call it. Thin as a rail, terrified, exhausted. She could barely stand the poor thing. We cared for her as best we could. Like she was our own daughter. No te lo crees ni tú. Wasted affection. She proved a very naughty girl. Naughty. Mischievous, stubborn, and selfish. Don't believe you. They say you always keep your word. So tell me everything, exactly as it happened. We shall tell you, brave boy. Mira ese bracito mantecoso, ¿eh? We knew someone supposed around. We read beast enclosures, saw the omens. We would glimpse her likeness, a mirage in a blood. She came from the lower swamp. We knew not at first it was her the omens had spoken of. A child of the elder blood, the sole seed that would burst into flame. Como trapito, güey. Ese es tu papá cuando te va a dejar, cuando te duermes en el sillón y tu papá te lleva a tu cuarto. Por cierto, acaban de ver unos pezones de bruja, ¿eh? Y ese fuego se acaba de prender solo. Does she sleep like a lamb? ¿A dónde mea? No quiero, tío. ¿A dónde me llevan? No quiero, tío. We cannot. You know she is meant for him. Imlerith will get her. He will, but not whole. Well said. We'll just have a sample. I'll take her feet. Lovely and plump. Perfect for a broth. Oh, I can taste it already. Very well. Get on with it. La verdad es que la serie escuchó todo, porque joder. Era Cristo Rey. Oh, you'll regret that, girl. Regret it dearly. No tiene sentido pelear, no les digo, Buena grindeada de Nobody, en la que peor ayuda a las leprosas. Es que ahí puedes grindear y subir nomás los stars para conseguir más estrellas, stars. Entonces ayudamos a Cirila la zorra. No, en serio, Cirila la tratan muy fuerte en el libro como una guarda. Se acuesta con un montón. Pero es igual que Gerardo del Magia, solo que a Gerardo del Magia le aplauden y a Ciri pues lo contrario.
Y Gerardo del Magias no es el prota. Y ahí te das cuenta que están conectadas las historias. La historia que nos contó el varón pasó después de haberse encontrado con las Moiras. You tried to kill her. Tried to butcher her like an animal and eat her. Her blood. The taste brought back memories of our youth. Elder blood. Extraordinary girl. But you know that. Such a shame. Igual la del medio. Todos tuvimos una vecina igual a la del medio, no es broma. You tried to kill her. Can't forgive you for that. Waste of words. Our fates are bound true. But now is not the time for that to bear fruit. Now you shall chase shadows and wander midst fog. Each time you see her, she will be a mirage. And if you find her, the girl will die for seeing you, handsome knight. Pinches viejas, güey. Cuenta varón lo que sabes de Ana. ¿Qué creen que acaba de pasar con Ana, Y aquí viene el final de la historia del varón sanguinario por haberle ayudado al cabrón del bosque. Ya verán. ¡Guácala! ¿A poco no te comerías esa señora, güey? La verdad sí, güey. Te excita, güey. A mí me excita, güey. Da como pata de perro envenenado a la en medio, Una de esas para que me aplaste y me coma, Faster. Por el amor de Dios. Sardinilla, por favor, ayúdame. Ayúdame a ayudarte, mi sardinilla. Me muevo del asco, A esa no le pones una bolsa de la cabeza más bien, hay que embalarla completa. Casi, Para hacerte completamente la run entera hay que hacer esto. A menos con una de esas no tendría frío en invierno. Hijos de puta, Por la base sí, no tendrías frío. El frío es cosa del pasado con una de esas. Qué rico lo que está haciendo con la boca, I'm listening. What do you come to me with? Juguemos al Gwen, ¿te imaginas? Tengo las noticias. Juguemos al Gwen primero, ya después. Oye, sí pasó esto. No te voy a, me encantan los brazos de ardilla voladora. Si te caes de la cama en el frío delicioso dices modo avión. Got news of your wife. Con lo del ojo tripofóbico, pues hay más huevos donde meterla. Oh. Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. Este final nunca lo he visto, por cierto, You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here? Sí. Así es. Eso le dice a tu silencio, dice eso o le dice silencio, tú concéntrate allá abajo y yo trato de resolver este crucigrama. ¡Ah! Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit,
But in ours, nothing is ever black and white. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then, I'm willing to hear your side of the story. A ver, cuéntala bien. Ahora sin mentir. With Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. Still seems like your fault to me. Will you let me finish? All right. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend. A dog's bunghole. Understand, damn it? One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. How'd you find out? Came home one day and Anna was gone. The things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. Guess they call you the Bloody Baron for a reason after all. What? Your nickname. Makes sense now. No, that's an entirely different story. Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. El pasadito de lanza, Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life. And mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her a life of love, that I'd destroyed the idea for her, and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. Though as you know now, not everything was as it might have seemed. Got only yourself to blame, I think. Leaving her to fend for herself. How was I not to? I was a soldier. I had no choice. There's always a choice.
Ah, sod it all. I see all my prattlings for naught. You won't bring Anna home, I know that. Will you betray to me how she landed in that bloody swamp? Your wife is with the crones as their servant. Si sale con que ella cambió y quieres que el señor lo cacheteó, ¿tú crees? Es la típica. Al rato va a decir que es un precristiano, Pero no te preocupes, ahorita vas a ver qué pasa. I've heard folk speak of them and thought it naught but tales to scare the children with. How on earth did she land there? She made a pact with the crones and, well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Do what you will, but leave me out of this. You ask me, wading through the swamp to mess with the crones, just plain stupid. What would you have me do? Sit on my arse and wait for her return? I'll send men, go with them myself, and we will pull her out. I've warned you. What you do, that's your business. We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I last... Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. Se viene. Ahorita van a ver qué pasa. It landed right in front of us. I thought we'd breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. Get over here! The trees! Hide in the trees! Damn brutes! Yeah! ¿Para dónde, papi? ¿Vas a hacerlo con la receta secreta? ¿Cómo me lo comería entero ese pinche basilisco, Pero en peor, el veneno y la petrificación no hay pedo, güey. No me acordaba de eso. Damn it! I can't leave him like that. Me acordaba. No. Jesús bendito. No. ¿Ves, hijo de puta? ¿Ves? Eso lo voy a hacer Giga, por cierto.
Batalló más porque trae una espada de acero y no de plata. Ocupas una de plata para matar bestias. ¿Empezó algo hasta el año 1800? ¿Cuál es ese? Miren, cuando se te cae la ropa en el cloro, así la traes. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. You helped me as well. When your man brought me here. You fed me, cared for me, had my wounds looked after. Es duro porque el varón sanguinario es súper gris esto. Es lo que me gusta de Witcher, es súper gris. Nunca ni es muy bueno ni muy malo. Depende de la persona, obviamente. I must leave. Wraiths pursue me. Se equivoca y se encaja la daga. Puede haber pasado, ¿eh? I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. You? Where do you think you're going? Novigrado. Now, I ride for Novigrad. And then who knows where. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Downwarren. You can join us there. Fine. Sounds good. Esto también es súper importante. Acuérdense de él, Dare you! Sorry, we was never. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast, but he seems a man to me. Just hideous as Ardle. Era Gollum, sí, es Gollum, justamente. Uma? Strange name. Aye, strange. But he gave us no other. You mean he can talk? Hardly. It was like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, "What's your name?" Gave me this damn foolish look and stammered, "Oh, Uma?" And it stuck. No, hombre, es súper entendible, ¿eh? Se dio cuenta que se llamaba Uma. Hasta el emperador del cuarto cuando es su tío. Justamente. Strange. Where'd you find him? No me lleve otra vez Funny adentro. story, actually. I won him in a game of cards. Funny story? How so? I went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day.
Had one devilish hand after another. Robbed the whoresons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Ja, 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 graciosísimo. Proper baron now. Even got a jester. Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man. But there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. No tiene sentido aquí como están hablando y de repente cambia. O sea, están hablando aquí de que iban a ir a ayudar. Lo iba a ayudar ahorita. Prove a good father to her. Y de repente cambia completamente el mood. Y esos obviamente van hacia donde está Ciri. Digo Ciri, hacia donde está la vieja chota. Terapeuta familiar, me acaba de saltar el trofeo que ni me acordaba de él. Ah, me acaban de dar otra carta de salvoconducto que yo ya tenía. Visita a Tris en su casa, retorno al Senegal. Voy a seguir esta misión. Reúnete con el varón en la madriguera baja. Van a ver lo que pasó. La van a ver. Voy a darle final a lo que viene siendo las misiones del varón. Ana, van a ver a Ana. ¿Siria viaja a Cibernalgas o todavía? Aquí Ciri acaba de regresar de Cibernalgas. Recuerden que Ciri viaja entre mundos, pero ella como que ya fue un lugar como Cibernalgas. Que me hubiera gustado un montón que la hubiera metido en Cyberpunk. Que hubiera hecho una misión de ella. Hubiera estado perfectísimo. Me hubiera quedado contentísimo. El Cyberpunk como me encanta. Cyberpunk también es de mis juegos favoritos, chicos. No sé. El juego no es lo mejor del mundo, pero tiene algo. No me acuerdo si podía hablar con la hija de Noxenford. Creo que no. Eso es por haber ayudado al caballo, ¿eh? What the devil do you mean? A great mare, a horse fiend. Folk done went mad, lunged at each other, murdering all neighbors or young'uns. It's the spirit of the forest, taking revenge on those who sought its demise, driving them mad. Geralt! Good, you've arrived. I've trouble drawing any sense from their canting. Should give him a taste of the whip to bring him in line, because... My lord, 'tis what they said too, about the mare, meaning that is the forest's dark ghost. Who claimed so? The witch hunters passed through just now, heading for the village in the swamp. Some lass was leading them, asking after her mother. Lass? We must go there at once, Geralt. Por cierto, este es el peor final, ¿eh? Agreed. I'll gather my men. Por cierto, este es el peor final. Yo nunca lo he visto en vivo, ni en sí, pero este es el peor final. Por haber ayudado al señor caballo. Por eso es súper difícil decidir aquí. Por ejemplo, si no ayudo al caballo loco, los niños se hubieran muerto, por así decirlo.
Fuck me. What will these hayseeds think of next? The crones exist. You'll know that soon enough. Right. More likely some mad old wenches making mincemeat at peasant mines. Likely Anna agreed to stay with them. Care for them out of the kindness of her heart. Good as gold, that one. Always. Apúrate, gordo. Joder, pinche panzón, cómo tarda. Ven que no son buenas las chelas. Not many all at once in a while. Ven acá, cerdo. We shouldn't have done that. Got no business traipsing about. Managed the one time, but who the hell knows what we'll find people in. That fair talking. Through you, brawny bird. Tiene a Juanito para la plata que hasta aparece en el DLC. No me gusta que... Bueno, es que obviamente tiene que salir Juanito para la plata en el DLC, porque en el juego pasa algo específicamente que no puedes cambiar. Pero que sí tiene la misma cicatriz en la cara. Es muy curioso, sí. Where's a horror like that come from? A wench that's had too much hooch turns into that. So next time you think to give a woman booze, don't. Better off drinking it down yourself. Ya casi llegamos. Witcher, why are you here? Tell you later. Miren quién está ahí. ¿Ya vieron quién está ahí? How much did my father pay you? Don't think you have anything to fear. Brought your new friends with you. I have no fear, for the eternal fire protects me. Won't need to protect you from me. Tamara, dear daughter, you return after all. Come, don't deny me this embrace. Stay away from me. I've come for Mother. Unlike you, I'll not see her rot in this swamp. Why the hell do you think I'm here? To take her home? Oh, you'll do no such thing. You'll not lay a finger on her. Never. I'll not let you. You've a right. El Geralt se va a otro lado. ¿Vieron eso? No, He's no not me the best qué husband, pereza. the best Joder, father. qué asco, me voy. I know. But I've changed. Ask anyone. Geralt, come, tell her. Stop arguing. It's stupid. We need to find Anna. Verily I say unto you that ire and vehemence can lead to naught but one's downfall. Who the bloody hell is this? And who are you to ask so crudely? This is my commander. And that should be of no concern to a drunken swine. Tamara, you stand with their kind now. Perhaps you'd have them torture and hang your own father. You're not my father, and I care not a bit what befalls you. I remind you, we've a matter to resolve here. Witcher, will you help us? Wouldn't be here if I wasn't willing. I've lost 5 men and have little notion of what else to expect in this cursed place. No time to lose. Crones could return any minute. Ha! How do you know they're not here already? 'Cause we're still alive. Search the village! Vamos para Singapur. No voy. ¿Qué te queda? Sí.
Celular y carteras, ojetes. Ya les cayó la AFI, perros. Saquen los discos piratas. Don't. Over here! Para mí este es el peor final, ¿eh? El otro me gusta más. Guardia Nacional, aves años de espantoso dentro de los argentinos. Mother? Is that her? No. Impossible. We must do something. Witcher! Something's coming. Get ready. What was that? Wolves? Didn't sound like wolves. Because it wasn't. Get ready. Damn, you're ugly. Don't spoil our feast. ¿Me das permiso, perro? Lo dejas de golpear y estoy estorbando. Oh, ahora viene el perro ahí. What was that? Looked a fiend to me. Crones have sensed us. They know we're close. Sent the beast for Anna. Those damned witches! When will it end? Look what they've done to her. Are they not satisfied? Just look at her. Witcher, you know of these things. You must. What's wrong with her? Last I was here, she was nothing like this. Crones must have cursed her. Tu madre es un peje lagarto, Gerardo el Magia. Not till I know what it is. She can't have lived here alone. Perhaps there's someone else. Someone who saw something. Maybe Johnny. Who? A boy, a hermit. Lives in the swamp. Came around here from time to time. He might have seen something. We must find him. Doesn't like strangers. You wait here. I'm better off going alone. Voy a hablar con el jorobado, Johnny sí me lo caen, no, güey. Solo hay algo para hacer, pásame este palo de escoba por allá. Cierren los ojos porque va a pasar algo muy feo. El otro final, bueno, todavía no termina, mejor me espero. Ahorita cuento el final del otro. Para que vean que por qué razón es muy pesado hacer una serie de Witcher, chicos, es muy largo de Witcher. ¿Cuánto llevo nada más haciendo la misión principal de Gerardo del Magia? Johnny,
No, Johnny Silverhand, Johnny. Sean. Not here. Something's not right. Gotta look around. Might be hiding nearby. Sean. Voy a cagar, creo. Fresh footprints. Johnny ran through here, fleeing something. Creo que fue a tirar el truño, no me acuerdo. Ahí está. Johnny, wake up. What? Who? Oh, Witcher! You frightened me. Thought it were those vile hags. Killed a few near your den. The crone sent them to punish me. Get on the crone's bad side? I told him off. They don't like it when you tell them off. Why'd you do it? Wanted to help Gran. She's always been good to the children. Would have been the doldrums out here without him. She'd have died of boredom. Begged the crones not to hurt Gran, but they were angry she'd let the children escape. So you saw what happened to Gran? By happenstance, Gran mixed some poppy seed and ash. Went by to help her sort it out. Mother Nature gave me small hands, see? So I can do it easy like. Working away we was, separating seeds from dust. Out of nowhere, Gran cried out. The mark on her hand started glowing. She yelled at me to hide. I crawled into a chest. Barely had time to blink before the crones totted in. The weavess snipped a lock of Gran's hair. Called it punishment for letting the children escape. Then the hags opened the door in the floor. Went down, down, down. Shame it weren't all the way to hell. Take a look under the door. I look like a fool to you? No. You do look like the inquisitive type, though. My inquisitiveness ends where folly begins. Me gusta eso. Es una buena forma de expresarlo. Why'd the weavess need Gran's hair? Any idea? The crones take folks' ears to hear all. Hair gives them power over folks' lives. There are times they weave the hair into odd strings. Other times they take it downstairs. Stay in the chest until the crones left? Wanted to. Sit tight and quiet, said to myself. Not a peep out your beat till they go. But then Gran fell to the floor. Started screaming and tearing her hair out. Didn't know what to do. So I leapt out of the chest. Thought herbs might help her. The ones she cured the children's aches with. But Gran was no longer herself. She was a beast. So, you give her the herbs? Couldn't manage it. The crones came back. I dropped to my knees and begged him to spare Gran. Brewess piped up first. Naughty boy. Oh, naughty. Shouldn't say no when the sisters want to hear yes. Then the Wispeth says, run, boy, run before your legs rot off. They all laughed, and I legged it. There's something in that cellar. The key to finding out what happened to Gran, I think. Will you help her? Provided it's not too late. Thanks, Johnny. And good luck to you. Likewise. And if you happen on any water hags, give them a nice fat walloping on me behalf. Farewell, Witcher. Ok, ya solucionamos este pez. Lo bueno es que me estoy acomodando atrás con el combate. Por el amor de Dios, ¿podrías correr más rápido?
Did you learn anything? Just as I thought. The crones probably cursed your mother, took a lock of her hair, then disappeared down the stairs. Cellar under the house. Cellar doors hidden. In that case, we've no time to lose. Come. Let me go in first. Give you a shout if I find anything interesting. So be it. Let's begin. Ok, vamos a la torre loca de las marihuanas. Eso. ¿Dónde está la entrada? Robar. Los brujos lejos de ser diablos que pensabas. Están buenos los libros estos. El lore del juego les puede gustar, chicos. Ahí bueno. Miren, estamos entrando justamente donde la chava que te... Por alguna extraña razón, la chava que te gusta te hizo una amarre. Digo, la chava que te gusta estás locamente enamorada de ella. Hay algo debajo de su casa de esta forma. Súper rara. Yo lo sé. Porque sabe agua de calzón. I've never seen so many before. Looks unsavory. What is all this? The trappings of a black magic ritual. Witches weave human hair through dolls they first curse. They gain a grasp on individual souls this way. Think one of the dolls represents Anna? Can we free her if we find it? It's the only way I know of. But there are risks involved. The items woven into the dolls, see them? They symbolize the individuals the dolls are meant to represent. We must find the doll that is Anna and take it from here. Seem to know a lot about this. From tomes on black magic. Initially, we burned any that we found. Recently, we decided it might be wise to aprendió algo el idiota, por fin. Poisoning your minds with magic? Superstition? What's the hierarch think of that? Have you met the man? No. Neither have I. Ya verán quién es el jerarca, Tu corazón. Take it we only get one shot at choosing the right doll. I'll not chance it. I did not know Anna. You've learned much of her. Should find it easier to choose. All right. Let's take a look at these dolls. Bird feathers woven into this one. If I had to bet on it, I'd say this doll represented Philippa. Philippa Eilhart, if that's true, then... Relax. First name that came to mind, that's all. Philippa's way too clever for the crones to have snared her in some trap. Besides, we're not here for Philippa. We're here to save Anna. And I can't think of any link between her and bird feathers. Solo que pues ya no puede ver ella. What if it's a ruse and this doll, in fact, symbolizes Anna? Bueno, Doubtful. Crones would have no reason to employ trickery here. Should look at the others. La del arroz, si no mal recuerdo. This is interesting. A doll with a flower. What's so interesting in that? Not just any flower. A violet hollyhock. Baron once told me it was Anna's favorite flower. You believe this to be the doll? I'm sure it is. Taking it. Quick, outside! Nombre de agua calzón con repasada de malévolo cucarachón para más efectividad. Con derrapón de canela, güey. Para mayor sabor. You're back. All will be well. You're going to be fine. Tammy, I'm dying. She's not well. Raving. Doesn't rightly know what's happening. Ese final nunca lo había visto. Yo pensaba que era You're feo. weak yet. You must rest. No. Listen to me. The crones. I was to be their beast to the end, forever. You broke their spell. But now I must go.
What's she talking about, Witcher? The crones deceived us. Their curse is a death sentence. No way to lift it, at least not in a way that would let Anna live. We broke their spell temporarily, partly. Now it's gotta run its course. What? What does that mean? She's dying. It's good to see you together. I'm sorry, Annie. For everything. I'm sorry. Mother. Tammy, do you remember that day on the inner? Of course. Those plums are so sweet. And your dress so blue. You wove me a wreath of flowers. We laughed the day away. Please, remember me like that. No! I thank you. They had a chance to say goodbye. It was your doing. Shame I couldn't do more. Come, child. The eternal fire will soothe your pain. Leave me be. Your pay will await you at Crow Perch. Collect it there. None of this was your doing. I know. Which makes it no easier to bear. The pain will pass in time. I'd like to believe that. I would. Leave me alone! Yes, yes. Leave me Yes, yes, yes. Leave me Yes, yes. Leave me Yes, yes, yes. Leave Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Leave me Yes, 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 yes. Leave me alone! Yes, yes. Leave me alone! Yes, yes. Leave me alone! Yes, yes. Corté la sensación, ¿verdad? Habla con el varón. Ok, vamos para allá. Bueno, le resumo. No, todavía no termina. Tenemos que ir con el varón. Oh, está lejitos, pero bueno, voy a hacer TP. Yes, 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 leave me alone. Yes, yes. Todo el rato así, hasta el final, Bueno, vamos ahora a hablar con el varón. Se ve tan distinto el color de día. Empeora vista Epic está regalando Dishonored 2. No vi. Voy a agarrarlo, porque nos jugamos el 1 otra vez. Que el 1 me dio risa porque lo pudimos speedrunear rompiendo el juego. Metiéndome por todos lados, trepándome por lugares que no debería. Ah, por cierto, al fin aparece la percha, Esta percha no aparecía antes. Esta percha no estaba en el juego originalmente. La acaban de agregar, creo. What the hell happened? Hanged himself. Plain enough to see. Was he drunk? Yeah. Always knew the hooch would be his end. If I'm to choose between a greater and lesser evil, I'd rather not choose at all. Usually, though, the stakes are just too damn high. Sometimes in choosing a greater evil, you do good, albeit in a small way. When I chose to save the orphans of the swamp, I couldn't know Anna would die, and I never thought the Baron would leave his wife where she lay, find a rope and hang himself. Most times, you make your choice and never look back. Lost everything he cared for. No surprise he lost the will to live. Don't look too concerned, you and your boys. What would you have us do? Sit and wail? Baron was a good soldier.
but settling in here at Crow's Perch, it made him soft. We'll introduce a new order. Things will be different now. I imagine they will. Y así termina la aventura del varón sanguinario, chicos. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam, pam. Mejor que muchos videojuegos de porquería que han sacado historias malas. Y ahí vemos Square Enix vendiéndote mierda últimamente, ¿eh? Me cago en Dios. Bueno, la situación es esta. En el final, en el otro final. Espérate, chicos, un segundo. Ahí está. En el final normal, si tú haces el otro final y matabas al árbol, pues liberabas a Ana de la muerte. No moría Ana, pero quedaba completamente con demencia senil. O sea, se queda completamente loca en parte, y creo que incluso empieza a olvidar cosas. Y pues el varón sanguinario van a buscar ayuda en algún otro lugar. Se van de ahí, de Belén. Completamente, ya no vuelves a ver al varón sanguinario otra vez. Ya se termina la historia. En este caso, los niños se los comen las moiras. Se los manda la vieja chota, que en este caso era la viejilla esta. Se los da a las moiras para que se coman los niños. Y se los come completamente. Pero eso termina. Esta es mejor historia que muchos videojuegos. Sí, para mí sí. Toda la misión mejor que todo el Forspoken. Forspoken no lo he jugado, pero por lo que he visto dice que la historia está bien, pero no llega a ser una buena historia. Se queda muy lejos de ser una buena historia. Y por ejemplo, esta historia del varón sanguinario es mucho mejor que muchas historias de muchos videojuegos que salen hoy en día, con las historias más simples. Ya sé que este juego tiene la gran ventaja de que es muy grande y tiene mucho contenido. Y tiene espacio para colocar todas estas historias. Pero se nota cuando hay trabajo de por medio por parte de alguien. Pero Forspoken, Square Enix, yo no sé qué está haciendo ya. Antes los juegos de Square Enix eran un 9 o un 10 siempre. Y ahora son... pues igual un 7, un 4, un 5. Luego la gente que le gusta, por ejemplo, salió Final Fantasy Strangers of Paradise. Yo entiendo que te guste Final Fantasy, pero no es para que le chupes el pene. Está muy lejos de ser un Final Fantasy interesante. Ni siquiera un Final Fantasy, un videojuego interesante. Es malo de cojones en todo su esplendor. Y esa es la dura situación. Por Pokémon, ¿qué es eso? Un juego de mierda. Estoy bugueado, ahí está. Un juego de mierda que lo inventaron el estudio japonés y el estudio americano trabajando trabajando al mismo tiempo y generando un videojuego bastante innecesario, sin nada que destacar. Es un juego normalito. Por aclarar la otra variante. Es muy bonita la historia, está muy bonito el juego. Está muy bonito, yo lo recomiendo mucho porque las historias individuales son muy buenas. Y cada final es ¿cómo se llama? Interesante. Y me gusta cómo te lo colocan de que nada es gris. O sea, ni es bueno ni malo. En una salvabas a los niños y en este caso moría Ana y el varón se suicida. En la otra, directamente los niños se los comen las moiras y el varón sanguinario queda vivo, pero se va con Ana a tratar de curarla por la demencia senil que tiene. Pero pues ya no puede hacer nada porque ya es algo más que nada de Ana. Ya está muy trastornada. Aparte ya está grande la señora, también está grandecita ya. Más en esta época que pueden desarrollar otro tipo de enfermedades, quién sabe qué le habrá pasado. Pero específicamente se volvió loca también por matar tantos niños, porque ella, digamos de una u otra manera, ella fue el artífice de haber asesinado a tantos niños. Porque los niños se los comían las moiras.
Y llegamos a otra parte del juego que es Novigrado. Esta parte es otra cosa súper interesante también. ¿Qué importa lo demás si al fin salvaron a los niños son del futuro? El problema es que esos niños, si vamos a lo correcto, vamos a hablar como caballeros. En esta época, los niños huérfanos, hay una posibilidad muy alta de que murieran jóvenes, no más te digo, Así que sobre el futuro, difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Había peste negra en The Witcher, sí, sale la peste bubónica aquí también. Tienes que hacer la historia de la otra chava, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Kira. Así se va a empeorar a trabajar en las noches, miren, así me voy yo. Yo creo no lo jugaría de nuevo, solo para ver variantes. No, es que es muy pesado jugarlo otra vez. Yo no quiero volver a jugar porque como salió esta expansión, jugarlo a 60 FPS y sacar los trofeos que otra vez me interesa. Pero es que son muchas horas. Yo le pegué 900 horas a este juego y me acuerdo un montón de cosas, pero es muy largo, es muy pesado. Es muy pesado. Bueno, conocemos a Tris y terminamos aquí. Mejor almuerzo que en la tumba. Pues es que igual Ana estaba... Chicos, a veces es una difícil decisión también esto. Una persona con demencia senil o con Alzheimer, muchas veces sus familiares prefieren morir para no ser una carga. Es muy complicado, no es tan fácil. ¡Yo no soy bruja! Y aquí en Novigrado vamos a ver la otra cara de la moneda, en este caso de magos y otra cosa. Van a ver. No evil can survive the holy fire. Solo que es muy largo. The holy fire enlightens, burns and cleanses. Behold the flame of grace and mercy. Chamuscados. Special fire for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you by the others of your species. No, I wanted only to live like you. Help me, kind folk, please. Están quemando a la vieja del Dracolón. Casi. Calacas. Sure hope Dudu hasn't met the same fate. El Doppler es interesante. Dice, yo se lo digo a mi hija única, cuando llega viejo no quiero hacer una carga. Ese es el tema, pues. Es muy complicado por eso, o sea, aquí cuando ya vas creciendo te das cuenta de ese tipo de dilemas, porque es un dilema. No quieres ser una carga para tus hijos como todas las personas. No queremos ser cargas para nadie. Y es lo que me gusta aquí de Witcher. Por ejemplo, aquí toman mucho el tema ese de que ella va a ser una carga para el varón. Pero el varón también tiene mucho que pagar. Aguas, que se repite eso. ¿Cuál? Quemar a la gente. Y bueno, vamos a la casa de la... Para muchos es una waifu, para mí una perra zorra aprovechada, Lo siento. Ay, pero en peor, una zorra aprovechada, Ay. Sod off. We're looting here. Estamos looteando, Lárguense. Want you gone by the time I count to 3. 1. Hear that? 2. Ooh, looky. Thinks he can scare us off. 3. Me! Leave him to me!
Da un montón de risa el Gerardo del Magias, porque, o sea, tiene unas espadas contra unos matones. No los mata, prefiere meterse puñetazos con la gente, que me pueden ganar, por cierto, La otra con la de Netflix. Ah, que se repita. No more, please. Ya, güey, ya, güey. There's the sorceress who lived here. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Someone's got to know more. I'd look for her in the Putrid Grove. Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Es todo un guerrero. Rumor has it, le corta las manos a los otros para que nunca vuelvan a pelear. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you gotta get there through the sewers, but you gotta enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves gotta pay tribute to the king of beggars. El rey de los mendigos. Word is, they do it in the grove. Es empeor. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, ¿Tiene una monedita que le sobre? Wouldn't scoff, mate. Empeor haciéndose la ran del rey mendigo. Yeah. For a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Tengo Minger himself don't even go to the grove. Ah, no, sería una monedita para cartillas como el meme. For me. Wonder why. Se va a la calle a mendigar. Temple God. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitchy shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings. And the rule of law still holds in Novigrad. Ay, güey, por favor, no sea malo, güey. Lo que me da mucha risa del Sun Game Anti hizo todo eso para volver a coger otra vez. Por una mujer, sí. Pero ahora lo vas a dar cuenta que vas a querer hacerlo tú también. ¿Saben que un murciélago puede oler a una polilla 1,5 kilómetros de distancia? Hijo de tu puta madre, ¿qué dijiste? ¿Sabes que un murciélago puede oler a una polilla 1,5 kilómetros de distancia? Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, well. Man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters. No digas mamadas, por favor. Mejor dalas, por favor. Esta cara de rajado que tiene es una chupada. And start by warning them. Novigrad's no place for your kind. I haven't done anything wrong. But you will. Sooner or later, your sort always causes trouble. And this city's mine to protect. Mine and the eternal fires. Nothing I can do to you now. But just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Uy, sí, mucho miedo. Zorra. ¿Saben quién es una zorra mágica? Tu mamá. Ok. Joder, no puedo ni moverme ya. Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. Cagaste, Ciudad de México, I've been robbed. Thief! Ciudad de México en el metro. Be gone, or I'll inform the hunters you're a non-human. Ok, chicos,
pues llegamos a Novigrado. Avancé bastante, la verdad. Voy a grabar acá. Y avanzamos muchísimo. Muchísimo en esta aventura. No sé si quieran ir ya a mimir porque mañana es lunes de putos y yo soy bien puto. Es mi hora feliz. Mañana es lunes de putos y quién es puto yo. Y pues mañana toca doble putería. Podemos ir a mimir o jugar otra cosa. Pero como ya son las 2 de la mañana, quiero ver si grabo ahorita algo, lo de Shovel Knight que me falta. Y hacer un par de cosas más. Nos aventamos 4 horas de directo, bastante bien. Esto lo voy a resubir, ya saben, a la plataforma en Roja, que es YouTube, que no hay tanto problema. Para ver qué tal. Pues yo creo que vamos terminando el directo el día de hoy. Bastante bien. Mañana es lunes, mañana randomizer, pero mañana voy a jugar yo creo que al Binding of Isaac. Y si puedo hacer directo en más tarde, depende de cómo vaya a trabajar mañana. Me quiero aventar o quiero jugar un rato al Nobody Save the World. O capaz que lo juego mañana, o más al rato, no lo sé. Es que ahorita ya es tarde y pues ya, o sea, muchos tienen cosas que hacer mañana y pues no sabrán mucho realmente. Ahorita me da tiempo de hacer un par de cositas y ver qué pasa con... Voy a trabajar mañana en la mañana o en la tarde, no lo sé. Así que vamos parando el directo el día de hoy. Espero que se lo han pasado bastante bien. Si les gustó el directo, ya saben, apoyarme con un rico y suculento like. Suscríbete a mi canal suscrito, dale click a la campana. Si quieres tener notificaciones cuando hago directo en la plataforma morada. Sígueme en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En la descripción está el link directo. Sin nada más, les hablo en peor. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el video. Nos vemos, a descansar, que se la pasen bien. Esto lo voy a resubir, ya saben, a YouTube, así que no se preocupen. Cualquier video de cualquier directo se resube completamente a YouTube. Ahorita lo tengo que descargar y volverlo a subir, que es gracioso. Tengo que descargar un video y volverlo a subir para que la plataforma no me dé un shadow ban. Qué estupidez, pero bueno, así funciona esta cosa y no puedo hacer nada. Nos vemos, chicos.